bienvenidos a Changos Chilangos y tenemos ahora un episodio un poco distinto a los anteriores. Ahora no vamos a hablar de un tema en específico, sino vamos a tocar varios temas a través de noticias que han sucedido a través del mes y que, bueno, ahorita ya que estamos en octubre, ¿no? Bueno, a través de... A día de hoy, cuando la selección mexicana acaba de ser humillada ayer horriblemente 2 veces. 12 de octubre. 12 de octubre. Y bueno, así que han pasado muchas historias hasta el día de hoy a través de septiembre y octubre y vamos a tocar algunas de las más importantes. Y primero vamos a discutir una sobre un caso muy lamentable que sucedió en el CCH Sur. Y bueno, de hecho, varios changos chilangos venimos del CCH Sur. Entonces, pues sí, es un caso que... Se siente cercano. Se siente muy cercano. Sí. Y bueno, se trata de... Bueno, seguramente ya se enteraron muchos de este caso de Lex Ashton, que es un chico de 19 años que atacó con una guadaña, que es como esas que usan las parcas, ¿no? Bueno, así. Como una hoz. Ajá, como una hoz, a otro estudiante de 16 años dentro del plantel del CCH Sur el pasado 22 de septiembre. Y en ese atentado también hirió a un trabajador y además se dice que planeaba matar a 6 personas más. Y se dice también que horas antes su mamá ya había advertido que su hijo pues había escapado, que traía como estas herramientas que había sacado de su cuarto. Y llamó entonces al 911 y pues se dice de Lex Ashton, que era parte de estos grupos de internet de incels, que pues si no saben qué es un incel, ¿cómo definirían un incel? Pues bueno, la definición creo que más sencilla es de donde viene la palabra de... Involuntary celibate, que sería... pues que no la pones nunca porque no quieras, sino porque no puedes. Uh-huh. Pues es un poco difícil definir a un incel como definir el fascismo, digamos, por ejemplo, porque pues no hay como unas reglas características que puedas decir esto necesariamente es un incel. No es. Como que es algo que se siente, no sé, o sea, no quiero decir es que sientes las vibras y ya entiendes que es un incel o un fascista. Pero sí. Pero más o menos, a veces es más o menos así. Como obviamente, un conjunto sí, claro, es un conjunto de cosas, o sea, es las cosas que dice, las cosas que hace o cómo ve a la gente. Creo muchas que cosas pueden ser. Parte de cosas que los pueden caracterizar es que se identifican a ellos mismos como incels, ¿no? A diferencia de quizás algunos fascistas que no aceptan ser fascistas aunque tengan esas conductas. Como que parte de este grupo radicalizado, como que se victimizan a partir de reconocer que son célibes de forma involuntaria y justamente eso forma parte de sus personalidades y de las cosas que los definen. Entonces, creo que entre esa victimización, unas ideas radicalizadas y un odio cero autocrítico hacia las mujeres podría ser cosas que los caractericen, ¿no? Porque puede haber mucha gente que quizás por X o Y razón no la estén poniendo en la forma en la que quisieran, pero no necesariamente entrarían dentro de esa categoría a pesar de que sus características sean similares, ¿no? Creo que va más por esta parte de identidad, radicalización y discursos de odio que justamente eran cosas que tenía en este caso Lex Ashton. Sí. También nada más como apunte, justamente parte de la denuncia que hizo la mamá, o la advertencia más bien, tenía entendido que sí había sido como difundido esa alerta. De hecho, parte de la dirección del CCH le pidió a los de vigilancia del CCH, les mandó una foto de la credencial y les dijo identifiquen a este sujeto y traigan la dirección, pero en ningún momento avisaron con qué motivo, ¿no? O sea, solamente dijeron, si ven a esta persona, traigan a la dirección, pero no avisaron que estaba armado, no avisaron cuáles eran sus intenciones. Como que en ese sentido sí hubo omisión en varios aspectos. Y de hecho, cuando ya estuvo siendo el atentado, sí hubieron varios mensajes entre las personas de seguridad ahí del CCH de, oigan, pues solo nos dijeron que buscamos a esta persona, pero nadie nos advirtió que era lo que estaba
a punto de hacer. Sí, claro, o sea, si no das contexto, pues es muy fácil decir como, bueno, no es tan urgente, ¿no? Ujú. O sea, luego voy a buscar. Si lo encuentro, lo llevo, si no, pues ni modo. Y Sí. justo las personas que hemos estudiado ahí en el CCH Sur sabemos que es complicadísimo encontrar a alguien, incluso aunque activamente lo estés buscando, que quizás también, o sea, no voy a decir que no les importa a las personas de seguridad, pues puede que sí, puede que no, pero no tienen los recursos como para poder hacer ese tipo de trabajo específicamente, identificar a alguien y encontrarlo tan fácilmente. Y pues sin tener ese contexto, supongo que pensando que eso era algo que nunca había sucedido, pues era fácil que pasara justamente Todo lo que pasó. Sí. Es que ahí como que la seguridad en los planteles de la UNAM, o pues en general de los planteles educativos, es un poco difícil porque justo, bueno, específicamente la UNAM está como esta parte de que no querer dejar entrar a policías, como por toda la historia que ha sucedido de la persecución a estudiantes y los enfrentamientos. Entonces, pues tenemos estos vigilantes de seguridad, pero pues la verdad muchas veces nada más están así de adorno, porque yo recuerdo una ocasión en la que yo presencié un robo armado en CEU, ahí entre el DGTIC y Contaduría, y así un chavo, pues así iba pasando un señor, yo me imagino un profe o así, y aparte era en quincena, y Chale. ajá, y entonces el chico pues sacó un arma y el señor se quedó así de, pues te doy mi mochila, ¿no? O sea, y yo pues a pesar de que estaba viendo, pues me sentí impotente para poder ayudar porque pues ¿qué voy a hacer en contra de un arma, no? Entonces nada más fue como de vámonos todos y ya. Y el chico pues se echó a correr y se fue allá hacia tu tienda UNAM, que es un punto donde dicen que se va mucho los delincuentes después de robar, se van a correr para allá porque es una salida fácil. Y pues yo traté de llamar a vigilancia, sí llamé a los 2 números que te dicen que están disponibles, nadie me contestó, uno ni servía. Típico. Uh-huh. Y luego fui con un señor vigilante, así los fui a buscar yo activamente ahí a rectoría porque no encontré ninguno por otra parte. Y así estaba acostado en un coche y le dije, oye, es que pasó esto, ya le conté la situación y me dijo, gracias por avisar. Y ya... Al expediente y a lo que sigue. Sí, entonces pues... No, ni al sí. expediente. Sí, pues. Voy a poner un pin en esto. Al En mi podcast. máquina de Pin mental. escribir invisible. Lo voy a decir en mi podcast. Básicamente. Sí, o sea, como que es un problema difícil de afrontar porque por un lado tenemos esta parte de que no queremos permitir pues armas adentro, drogas, Incluso drogas legales. ajá, incluso drogas legales, o sea, pero ¿cómo podemos contrarrestar esta delincuencia cuando no se tiene un cuerpo bien capacitado con la posibilidad de hacer algo para defender a los estudiantes? Porque de que suceden muchos asaltos dentro de los planteles, eso es muy sabido porque pues no hay un control, que es algo que es parte de lo que es chido de los planteles, es que son de libre acceso, ¿no? Como que da más sensación de libertad y todo, pero pues también está la otra parte de la Es un delincuencia. riesgo de seguridad. Claro. Y además también, pues como siendo uno de seguridad, o sea, para ser justos con ellos, pues si alguien viene armado especialmente con un arma de fuego, pues no hay mucho que ellos puedan hacer. O sea, ellos no tienen nada para defenderse. Ni siquiera un chaleco antibalas, digamos, para aguantar un disparo o algo así. Nada. No Y sé, ni les nada, pagan nada. chido aparte. No, y aparte no les pagan chido. Sí. Y como que... O sea, ya ni armas para defenderse, pero tampoco tienen nada para protegerse ellos. Entonces, ¿con qué ganas van a afrontar eso? ¿O cómo van a afrontar eso? ¿No? O sea, tenían que llamar a la patrulla. Sí, quizás ellos ser como un puente más directo con algún órgano de protección más que nosotros, porque pues uno llama al 911 y no pasa nada, pero quizás ellos puedan hablar directamente con alguien que pueda ayudarles, como por ejemplo el grupo de bomberos que está ahí dentro de CEU, pues, supongo que atiende más rápidamente o más eficientemente algún incendio o algún siniestro que si yo llamo porque se está quemando mi casa o yo qué sé. Uh-huh. Pero particularmente en el caso del CCH, pues yo he escuchado a algunos estudiantes hablar de que tal cual lo que exigen es como más protección por parte de autoridades
pues como oficiales, o sea, no solamente seguridad en UNAM, justo por lo que tú mencionas. Igual esto no es algo que mencione todo el mundo que lo quiera, pero sí existe una sensación de desprotección o de peligro, no solamente por lo que pasó en el caso de Es que eso solo fue lo que inició una cadena. Bueno, pero incluso antes, no sé cuántos meses antes, pero menos de un año antes, había ocurrido el caso de una chica que había sido abusada sexualmente en uno de los baños del CCH y se tomaron como las medidas de aparentemente poner más cámaras, pedir credencial, etcétera, como más vigilancia. Pero siempre son como parchecitos, ¿no? Y además como que se nos olvida, o sea, yo no culpo a las generaciones que van en el CCH porque pues eso pasó hace mucho tiempo, pero yo creo que por ejemplo en el 99 o en el caso del 2 de octubre, pues era muy evidente que la vigilancia sobre los estudiantes, más que ayudarlos a prevenir cosas, pues los vulneraba más, ¿no? Justamente eso estaba pensando yo. Yo creo que muchas de las personas de las nuevas generaciones que están pidiendo esto, o sea, en parte los entiendo que lo pidan, pero pues a la vez es que no, o sea, el 2 de octubre no se olvida, pero ya mucha gente lo olvida porque ya se volvió más un meme, digamos. O sea, no es un meme tal cual, pero se volvió algo similar a un meme en vez de un recordatorio de todo lo que se vivió, ¿no? Claro, pero como que existe esa memoria de que pues sucedió lo que sucedió, pero ya no se recuerda tanto que los mecanismos a través del lo cual sucedió fue la hipervigilancia, el hostigamiento a estudiantes, el buscar desarticular grupos de personas organizadas, y creo que debería difundirse más el discurso de que la propia comunidad tenemos que proteger a la comunidad. Los mismos estudiantes tienen que organizarse entre ellos porque ni el Estado ni obviamente tampoco la autoridad de la UNAM van a poder hacer algo en contra de estas cosas. O sea, tal cual tenemos que tener grupos organizados de gente de la misma comunidad que pues identifique ciertos factores de riesgo y los ataquen, porque si no, pues es depender de un grupo de gente que realmente no está ahí, ¿no? Y que no le interesa necesariamente. Pero que puede ser también complicado, o sea, y más como estudiantes que no han desarrollado toda la madurez que se requiere para ese tipo de cosas, o sea, sí es importante como hacer algún tipo de comunicación, mínimo como canales de comunicación para advertir de ciertas cosas, pero también poner mucha responsabilidad sobre unos chamaquillos pues que todavía pues no tienen como esa madurez. Sí puede también volverse como otro tipo de lío. Y también está un poco de no, pues está en tus manos, ¿no? De que ni modo tú te cuidas a tú solo, como que también puede ser un poco pues da miedo. Psicotizante. Ajá, psicotizante. Y creo que es como un reflejo de un problema mayor que se da en la ciudad y en el país de inseguridad que, o sea, en teoría debería de poder ser de que incluso aunque no haya un policía que te esté viendo que estés bien o que no haya algún botón de pánico, de vigilancia de cualquier cosa, que tú puedas ir caminando sabiendo que ninguna otra persona te va a atacar. Creo que es un problema de que pues estos problemas de salud mental que hay en el país que no son que no se hace nada al respecto realmente, porque si bien ya hay más concientización de la salud mental, de ir a terapia, de que estar bien con tu círculo social, en tu ambiente, más que antes, todavía no es que realmente se ataque a este problema. Y pues el problema de esta gente que comete crímenes, más que muchas veces sea por algún interés material o así, es más porque pues tienen ahí cosas en la cabeza que les quitan la empatía hacia otras personas. Los radicalizan. Ajá, los radicalizan y justo como... Ese es uno de los males modernos, ¿no? O sea, literal actuales, así sí, que... Sí. Pues no creo que tan moderno, yo creo que... No, pero, o sea, bueno, no, de hecho he estado viendo que justamente en muchos libros ya de los 50 se hablaba de este tipo de cosas, o sea, de esa radicalización a través de la propaganda y de, bueno, de todos los mecanismos que ocupa. Incluso a través de la salud mental. Sí, justamente. Sí, o sea, a través de como tomar todo lo posible y evitar que los demás lo puedan adquirir, ¿no? Justo yo estuve hablando con una estudiante del CCH Sur y le pregunté tal cual como de, oye, pues, ¿qué te gustaría que hiciera, ¿no? El CCH. Y todas las medidas que tomó eran como medidas de acción asociadas a
el autoritarismo y la hipervigilancia, como de no dejar pasar extraños, que obviamente lo entiendo, pedir credenciales, que también lo entiendo. Pero eso revisión. o sea, lo de las credenciales, por ejemplo, no tiene sentido. Él era estudiante. O sea, Claro. y muchos de los incels son estudiantes. Sí, obvio, pero en un sentido de identificar a estas personas, Sí, sí. ¿no? O sea, de si ya sabían quién era, pues si le pides la credencial y lo identificas, pues lo aíslas inmediatamente. Sí. Pero me sorprendió que a pesar de que los temas de salud mental como que están muy de moda, casi que son un meme, como tú mencionas, no había argumentos asociados a pues campañas de prevención pues de la radicalización, productos de patologías asociadas con la salud mental, ¿no? Porque justo el abogado de esta persona hace poquito salió como a justificar sus acciones en términos de, pues, que tenía pedos de salud mental. Incluso no vi las declaraciones directamente, pero leí que había dicho como que no recordaba nada de ese día y que había tenido una intervención, etcétera, etcétera, como entre comillas justificando eso. Pero más allá de que si eso lo exime o no de responsabilidad, que yo creo que no, creo que sí es importante entender que parte de las medidas preventivas están alrededor de pues ver cómo está la salud mental de tus estudiantes, ¿no? Ver cómo puedes tener campañas de concientización de evitar ese tipo de discursos de odio. Y que sí funcionen, porque luego hacen algunas campañas, pero que la verdad no ayudan mucho. O que no ayudan inmediatamente. Es un poco como el tabaquismo, ¿no? O sea, nosotros fue la primera generación que nos tocó ver, quizás ya fumando, muchos de nosotros, estas imágenes desagradables de las cajas de cigarro. Pero realmente las personas que ya estaban inmiscuidas en ese problema de tabaquismo no dejaban de fumar por eso. Esas campañas estaban pensando para que no hubiera nuevos personas fumando, ¿no? Y ya no se fuma tanto, ya no hay tantos fumadores nuevos, ahora se consumen otras sustancias, porque al final de cuentas es una industria de dinero y pues todo se mueve. Vapos. Exacto, por ejemplo, los vaporizadores, pero también hay que invertirle a campañas de desradicalización, podríamos decirle, que si bien no va a influenciar quizás a la generación actual, porque solamente estás 3 años en la preparatoria o en el CCH, pero de cara a futuro sí, ¿no? Y en ese sentido, pues, como que sí es muy evidente que estos grupos incels han tomado una herencia gringa sobre el actuar, ¿no? Sobre esto de, es que nos odian, es que nos rechazan, es que solo queremos sentir el amor de una persona, específicamente de una mujer, ¿no? Y a mí como que eso me hace ruido porque quizás, a pesar de que la persona que desafortunadamente falleció fue un hombre, yo sí catalogaría ese atentado como parte de violencia de género porque gira alrededor de rechazo particularmente de las mujeres y, según tengo entendido, la intención era lastimar a la pareja, ¿no? Y era una pareja que solo era lastimable porque estaba con una mujer. Si hubieran sido 2 hombres homosexuales, pues a esta persona que particularmente era heterosexual, pues le hubiera dado igual, ¿no? Era como de, tú persona, tienes una novia que no me da amor a mí, entonces los odio a los dos porque ella no me da amor a mí porque al güey no le importaba que el güey no le diera amor. Sí, pues. Y entonces voy a chingármelos a los dos, ¿no? Sí, o sea, entra en una cuestión mucho como de celos y de como por qué él sí y yo no. Exacto. Y tal vez no es directamente, o sea, como odio hacia él, pero justo viene derivado de este mismo problema, ¿no? Sí. Ese es todo el sentido. Creo que sí tiene como esta perspectiva de género muy clara, pero también siento que estas personas están como muy desconectadas de la sociedad, porque justo como sentir este tipo de rechazo empiezan a resentir a todas las otras personas que consideran normis, porque es como de cómo es que estas personas sí pueden como tener una convivencia normal con otras personas y yo no, entonces las otras personas son las que están mal y yo estoy bien, como dices, como poniéndose en esta victimización de pobrecito de mí, las personas no me hacen caso, no tengo amigos, no tengo una vida a la que yo aspiro a tener. Y siento que ahí también entra un poco como estos conceptos que se tienen en la sociedad de cómo tiene que ser la vida de una persona joven, de que tienes que tener estas experiencias, tienes que tener una pareja a cierta edad, tener relaciones, tienes que salir todo el tiempo, hacer todo esto como se nos muestra en las películas, en los comerciales, en los ads, en lo que sea.
en las redes sociales. Entonces yo creo que esta exposición a esas cosas le hace a uno creer que su vida tiene que ser de cierta manera idealizada, y cuando no lo es de esa manera, entonces empieza estos pensamientos de que hay algo mal con las otras personas, y pues se crea el resentimiento, ¿no? Sí, de hecho, o sea, bueno, eso que dices creo que pasa en todas las etapas de la vida, ¿no? Como que a nosotros también nos dicen, a los 30 ya tienes que tener tal, y si no, tu vida está mal. Pero pues claro que cuando eres joven y no sabes qué onda, pues eres más influenciable, más susceptible a todo esto, ¿no? Y pega mucho más. Yo sí creo que es importante eso que dices, o sea, en realidad todo esto de los incels y yo comparaba un poco con el fascismo, si se recuerdan al principio. Es que luego sí están muy conectados. Sí, y no por llamarlos fascistas en realidad, sino porque yo creo que hay un paralelismo muy importante entre ellos, de que es la radicalización que estamos viviendo actualmente. Bueno, que ya venía desde antes, pero las redes sociales han potenciado esto con varias medidas como la desinformación y pues promover contenido que te hace enojar, etcétera. Bueno, que te hace reaccionar más emocionalmente, pero pues ese tipo de cosas, ¿no? Y lo peor es que no lo hacen, o sea, no es como una cuestión gratuita nada más. Literal hacen eso por una cuestión de engagement. O sea, se dan cuenta de que los jóvenes particularmente permanecen más tiempo en las redes sociales, que termina siendo, observan más ads. Por sí, tener pues es que la moneda radicales. Actual es la atención humana. Exacto. Sí. Entonces, nada más por buscar tener más la atención de esas personas, buscan tener estos discursos radicales. Y es curioso, no recuerdo muy bien dónde es la fuente, igual y después la buscamos y la compartimos, pero vi que esta generación, justamente de donde venían este chavito del CCH, era la generación que tenía como ideas más polarizantes entre hombres y mujeres. O sea, como que antes, nuestra generación o las de nuestros padres, etcétera, a pesar de que teníamos como discrepancias entre generaciones, la diferencia entre sexos respecto a las posturas en distintas cosas era más similar. Ahora, en esta generación particular de los jóvenes que están a punto de cumplir 20, que tienen 17, 16, etcétera, existe una diferenciación muy marcada entre lo que piensan los hombres, que son como pensamientos quizás más conservadores, más radicales, más violentos en muchos sentidos, y lo que piensan las chavas, que también pueden ser radicales, pero en un sentido un poco más progresista, que no necesariamente buscan conciliar. Quizás buscan tal cual sobrevivir porque pues la presión hacia ellas es muchísima, pero no existe como un punto medio. Tal cual estos discursos lo que buscan es justamente separar, cada quien teniendo en cuenta sus razones, pero es donde más polarización ha habido respecto a otras generaciones, que pues siempre ha habido conflictos, ¿no? Entre lo que pensamos los vatos y los que piensan las morras, pues normal, pero ahora es muchísimo más marcado. Y justo como esta parte de la polarización y lo que mencionas de que tiene esta conexión o paralelismo con el fascismo, creo que es como ese sentimiento de otredad hacia la parte que consideras antagonista a ti, en este caso los normies, pues y la gente que se puede manejar con más normalidad en la sociedad, como decir, es que yo soy un marginado y... Entonces, empezar a ver a las otras personas normales como otro grupo distinto al mío, y nosotros nos juntamos como grupo de marginados, que nos hacemos como estereotipos y prejuicios de las otras personas. Y entonces también en estos grupos yo siento que también la empatía se hace ver mucho como algo muy propio de los normies, como algo negativo. Entonces solamente se tienen como empatía a sí mismos, de pobrecito yo, pero esa empatía no la pueden exteriorizar a otras personas, como que ahí sucede algo en el cerebro de que ya cortan ese canal de empatía hacia el exterior. Y entonces, incluso hasta sus propios compañeros incels, que podrías decir con ellos sí, pero si uno de los incels pasa a ser normie, le cae durísimo. Como cangrejos, ¿no? De estarse jalando. Y aparte, incluso si algo malo le pasa a sus amigos normies, se burlan
de ello. Claro, claro. Sí. Y también justo como que antes era algo que se encontraba en los recovecos más oscuros del internet, así de que 4chan, así, ¿no? Pero ahorita ya se encuentra este tipo de contenido en Facebook, en Twitter, en YouTube, en, bueno, X, lo que sea. Y entonces Sí, en pues todos lados. se está generalizando mucho más que antes. Y eso creo que es lo que está causando pues que se vuelva un problema ya más presente en la sociedad, porque como que sí el punto focal tal vez sí fue Estados Unidos y empezaron a haber muchos tiroteos y todo eso. Ahorita pues sí, lo que cada semana se escucha de un nuevo tiroteo. Y ahorita, desafortunadamente, nosotros que somos sus vecinos, tomamos muchas de esas influencias directas y las empezamos a replicar. Y ya estamos yendo para allá. Antes no había tiroteos escolares. Bueno, o sea, muy rara Muy vez había un raramente. tiroteo escolar. Sí. Y ahora, o sea, ahorita la UNAM, a fecha de hoy, pues está medio en crisis. Ha habido varias amenazas de bomba y... Ha entrado el ejército tal cual, o la Guardia Nacional, que es el ejército. Sí, o sea, eso 2.0. era impensable. Y, o sea, de verdad que las cosas, pues, o sea, la gente me queda claro que se siente muy insegura. Sí, y muy presionada. También hace poquito hubo el caso de un chico de arquitectura que se suicidó ahí en Copilco. Justamente en su nota de despedida había mencionado que él solamente, pues, como que quería casi que suplir sus necesidades básicas como cualquier persona, pero pues que la presión, particularmente para los arquitectos, me parece, es demasiada, ¿no? Entonces, pues si no es la presión de que no la pones, pues tal cual es la presión de que no duermes o de que no tienes para comer. No, y lo de más que culero no te que puedes luego mover. ya te titulas y todo y no encuentras trabajo. O los Sí. trabajos están súper precarizados. Pero en ese sentido, quizás ya como para darle un poco el corte a esta parte de los incels, creo que también hay muchas personas que quizás no están seguros, pero se sienten identificados con varias características que pues definen a una persona incel. Y como que es muy fácil decir, no, pues, o sea, nosotros creo que los tres podemos estar de acuerdo de que alguien si se siente incel, pues vale verga y es un pendejo y no estamos cero de acuerdo con ese discurso de odio. Pero al mismo tiempo pienso en una persona que pues está justo en una etapa complicada como la adolescencia, que quizás para reconocer su error tiene que estar reconociendo ideas de que es un pendejo, ¿no? Porque ahorita es muy popular decir que esos güeyes son unos pendejos y yo sí lo comparto, pero pienso en esas personas que no han hecho esas cosas atroces, pero que sienten esa victimización y pues quisiera preguntarle a ustedes como qué le dirían a una persona que siente ese tipo de sensaciones o se siente identificado o no se siente escuchado o no entiende por qué no lo escogen, no le dan afecto. Que está en un círculo vicioso, porque cuando uno empieza a tener esos pensamientos de desprecio por otras personas, porque no puedes encajar o por estas situaciones de bullying, entonces se empieza a entrar a este círculo en el que se empieza a hacer prejuicios de otras personas, así que te cierras a conocer otras personas y otras personas te empiezan a ver tal vez como repelente, como de pues esta persona está bien rara, no me quiero llevar con esta persona, así que pues menos interacción se va a poder tener con otras personas, lo cual termina siendo que se siga metiendo más en este hoyo de las personas no me hacen caso, de que las odio, de por qué no, pero también como sentir esta parte de autoodio, de que me odio porque no me llevo bien con las personas, pero odio a las otras personas porque no se llevan bien conmigo. O no me hacen caso, o no me hace caso las mujeres, etcétera. Entonces, pues es tener que romper el círculo vicioso. O sea, para poder llevarte bien con las personas, si quieres llevarte bien con las personas, es abrirte, aperturarte a estas interacciones, a otros puntos de vista. O sea, uno cuando tiene esos pensamientos negativos se vuelve repelente hacia la otra gente, entonces es tratar de romper ese círculo vicioso antes de que se vuelva un problema mayor para pues para esas personas que sufren de este sentimiento de rechazo y para las otras personas a su alrededor. Pues sí. ¿Tú qué piensas, Roxo? Pues yo quiero decir varias cosas. Primero que nada, o sea, quiero refutarte un poco porque, o sea, claramente no es bueno ser un incel y pues sí son ideas muy pendejas. Pero yo creo que a lo primero que le diría a esas personas es
no porque tengas ideas pendejas algunas veces y las lleves a cabo, tienes que ser un pendejo para siempre. No necesariamente tienes que quedarte así, sí, o que la es prepa, un estado permanente. La adolescencia se siente como que va a durar para siempre, pero de repente ya se fue y es como Bueno. ya estás en otra etapa de la dices, vida. Qué bueno que ya no soy un adolescente. Tengo que trabajar. Bueno, ya dices puta madre otras cosas, pero al menos de eso ya no te quejas. No te define. Ajá, pero bueno, yo sí creo que, o sea, no te tiene que definir. Si yo confesaré, digamos, o sea, yo nunca me he identificado como un incel ni nada por el estilo. Yo no me identifico con el odio a las mujeres. Pero yo creo que en varias etapas de mi vida sí he llegado a sentir y pensar cosas similares o ideas que han estado ahí, como de... El rechazo. Ajá, como del rechazo justamente, ¿no? O sea, como de por qué me rechazan, si yo no estoy haciendo las cosas mal, ya saben, ¿no? O sea, yo trato bien a la gente, bla, 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 ¿por qué no me...? O sea, eso yo creo que es algo que todos podemos llegar a sentir. No, yo creo que el problema está cuando... lo llevamos, o sea, cuando realmente nos dejamos llevar por esa idea de que nosotros estamos bien y somos perfectos y los demás no pueden apreciar lo que damos, ¿sabes? Si convives con la gente y la gente continúa rechazándote por algo es. O sea, probablemente estés haciendo algo que tal vez no te das cuenta y puede alejar a la gente. Hay muchas cosas, las interacciones sociales pero que la son gente también puede ser culera. La gente sí es culera, o sea, no digo que no. Y pues, bueno, no sé a ustedes, pero yo creo que a todos nos han buleado en alguna etapa de nuestras vidas. Me queda claro que la gente, especialmente en la adolescencia... o hecho algo mala onda. Sí. Y es un problema sistemático también, de que existe una idea de que la competencia es la forma de destacar y justamente por competencia muchas veces es más fácil hacer menos al otro para poder resaltar lo tuyo. Sí. Y pues lo que tienen que entender es que, bueno, o sea, es todo lo que dije, pero creo que también es importante que sepan que pues para las mujeres tampoco es fácil como hablar con los hombres. O sea, no solo nosotros sufrimos ese tipo de cosas. Para ellas, pues muchas veces se pueden sentir inseguras o acosadas, etcétera. Entonces, o sea, como para nosotros justamente puede ser como dar miedo, ser riesgoso hablar con ellas por algunas razones. Ellas tienen sus propias razones por las que lo pueden ser. Y pues hay que intentar entender, o sea, tal vez a veces la persona nos manda una señal extraña que nos puede doler, pero no era lo que significaba realmente. La convivencia es complicada, pero hay que abrirse, como decías tú, pues hay que abrirse, hay que intentarlo, vamos a fallar muchas veces y eso es normal. Y si tienes ese tipo de pensamientos, también es normal. Lo que no debes hacer es seguirlos y seguirlos y seguirlos alimentando hasta que se vuelvan parte de tu personalidad, digamos. Acciones de odio. Y ya para cerrar, perdóname. Bueno, ibas a decir algo porque quería agregar otra cosa, pero aparte, un poco aparte. Bueno, sí, igual esta parte ya para decir como lo último respecto de los incels, que sí, que creo que es muy normal sentirse mal en la adolescencia y sentirse rechazado y todo eso, pero creo que en esa etapa de la vida es muy difícil verlo, pero las cosas sí cambian. Si te sientes mal en un momento, no significa que te vas a sentir mal para siempre. O sea, puede ser que pasen años o desafortunadamente hay gente que se siente mal toda la vida, pero, o sea, sí es posible y a mucha gente le pasa que mejoran las circunstancias o pues le echa más ganas en otros aspectos o está en un mejor ambiente y las cosas mejoran porque también pienso que hay incels y gente pues marginada porque la sociedad, el tejido social está roto y esta gente que no está siendo protegida, que no está recibiendo la atención que necesita o merece desde el principio, pues termina también radicalizándose más en muchos aspectos. Así que una vez que tenemos que reconstruir el tejido social, de que apoyar a las personas, igual si vemos a alguien que
no sé, siempre está solo, que nadie le hace caso, o sea mujer, sea hombre, lo que sea, porque les pasa a hombres y a mujeres. Si vemos a estas personas, pues ir a decirles, oh, ¿qué onda? Pues, ¿cómo te llamas? Y así tratar de, pues, interactuar también para evitar que las personas caigan en esta soledad y en este resentimiento, y también, pues, tratar de apoyarnos entre todos. Y pues sí, como mencionaba, de recordar que las cosas sí cambian y las situaciones pueden mejorar para en cada persona si hay como esa intención de no me quiero sentir así para siempre, entonces pues voy a hacer algo al respecto. Ujú. Bueno, ya ahora sí para cerrar, sobre el autoritarismo, yo quería decir que creo que estábamos llegando a una posible, pues tal vez otro parche, pero posible solución en lo que comentábamos. Tal vez, o sea, yo creo que definitivamente no deberíamos de llamar a las autoridades directamente, pero tal vez deberíamos otorgarle ese tipo de poder a la seguridad de la UNAM o algo similar, ¿no? O a algún grupo de gente dentro de la UNAM que se encargue de proteger a los alumnos o algo similar. Un consejo Jedi. Pues no. Ya vimos cómo salió eso. Pero bueno, o sea, algo, no sé, algo así que se pueda llamar en situaciones puntuales a las autoridades, no para entrar a las escuelas, sino cuando ocurren este tipo de cosas, al menos, o sea, no tienes que meterte a la facultad para agarrar a la persona necesariamente. O sea, lo puedes agarrar en los caminos, ¿no? O algo así, y que solo sea como bajo ciertas autorizaciones o algo así. Bueno, al menos creo que es un parche, Sí. pero mejor que permitir que las autoridades ya entren. Porque, o sea, a lo mejor ahorita no hay ningún problema, pero... ¿O sí? Pues sí, quién sabe. Yo por eso digo a lo mejor, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero en algún punto, o sea, pues es un poco inevitable que haya fricción entre el cuerpo estudiantil y los gobiernos. O sea, casi cualquier tipo de gobierno, pues... Bueno, si las suele cosas no tener estuvieran esto. mal, creo que sí, no habría esa fricción, pero... No pues, habría incel seguramente. sí. Pues sí, pero... Sí. Bueno, o sea... Es difícil que no haya, así como entre periodistas y gobiernos, es difícil que no haya fricción en algún punto, porque pues al final el gobierno son humanos y vamos a tenerles toda la mejor fe del mundo en lo que voy a decir, y pues también se pueden equivocar, ¿no? O sea, independientemente de muchas cosas que sabemos que hacen mal, pues muchas pueden no ser a propósito, ¿no? Digamos, entonces, pues obviamente también como pueblo es necesario criticar al gobierno cuando se equivoca, sea por buena o mala intención, pues es importante también criticarlo para construir algo mejor, o sea, para que el gobierno pues gobierne de una mejor manera, no necesariamente tiene que ser algo destructivo. Y ¿no? también para las personas que buscan meter policías en los planteles, recuerden cómo son los policías en las calles, o sea, son terribles, entonces hay que pensarlo 2 veces, o 3 o 4. Sí. Las que sean necesarias. Bueno, ya nada más quisiera apuntar un par de pensamientos que quedaron ahí en mi mente, justamente tratando de hablar a las personas que se pueden sentir confundidas o conflictuadas con todo este tipo de pensamientos. Justo hacer un poco más de énfasis en lo que has mencionado, Andrea, de que este es un problema sistematizado. O sea, así como ellos sienten rechazo, incluso la persona que ellos vean como menos rechazada va a sentir muchas veces rechazo en muchos sentidos, porque el sistema busca que nos sintamos en constante inseguridad para estar buscando competir y generar y producir y bla, 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 bla. No sentirnos cómodos, definitivamente. Y como alternativa quizás está, así como lo que estábamos hablando de la seguridad, hablando un poco de lo que dijo Raxo, pues hacer comunidad, ¿no? O sea, si tú te sientes de esa forma, primero cuestiona cómo son tus sistemas relacionales, qué es lo que consideras a ti un amigo, qué es lo que consideras a ti una pareja, cómo ves a tu familia, y quizás buscar otras alternativas de configuraciones sobre cómo es un amigo, cómo es una pareja, cómo es una familia. Muchas veces tenemos idealizadas estas ondas de que si es mi amigo me tiene que ser leal en la forma en la que yo digo que es lealtad, si es mi novia me tiene que ser fiel en la forma en la que yo digo que es fidelidad, si es mi familia me tiene que querer y aceptar en la forma en la que yo considero que es querer y aceptar. Y muchas veces
en esa pelea lo único que se genera es frustración, porque aunque puede que estén en su derecho, pues quizás esas cosas no van a cambiar y buscar... No puedes forzar a los demás a quererte exacto, como exacto. tú quieres. Nadie Ellos es tu te van a propiedad. querer como ellos quieran. Entonces, Sí. muchas veces mirar en otras comunidades, en otros grupos de gente que quizás también pudieron haberse sentido marginados por otras personas, que entienden estas vulnerabilidades, aunque no necesariamente te identifiques con ellos, ahí puedas aprender otras configuraciones relacionales que te pueden hacer sentir distinto, ¿no? O sea, sálganse del LOL, sálganse del Call of Duty y vean otras cosas, ¿no? Incluso si no quieren tocar pasto dentro de la comunidad gamer, ha de haber un montón de dinámicas relacionales y de comunidades súper saludables en una misma comunidad o en un mismo entorno, en un mismo videojuego, hablando precisamente de los videojuegos. Y pues al final de cuentas no está mal que te sientas rechazado, no está mal que sientas que mereces más cariño. Lo único que sí está mal es estar de acuerdo con el Estado genocida de Israel. Ya, era lo único que Y iba a odiar decir. a la gente. Y Qué odiar a la bueno. gente. Pasando a otros temas polarizantes, Ujú. Vamos a radicalizar esto. vamos Viva a la hablar. radicalización. Ujú. Vamos a hablar de otro tema que sonó mucho en lo que va de Los últimos 30 días. los últimos 30 días, hablando sobre Charlie Kirk, que creo que es una figura que tal vez en México no era tan conocida, pero ahorita pues sí ya ha sonado más su nombre a raíz de los sucesos que han pasado. Ujú. Y bueno, Charlie Kirk básicamente era un influencer de la política, o sea, él posteaba videos hablando de política, pero más que eso, pues era una persona que también ya había desarrollado bastante influencia. De hecho, él iba a hacer esto que era como lo suyo, que era debatir a las universidades y sobre sus posturas que son de cristiano conservador, republicano, etcétera. Y él, pues, aparte se llevaba mucho con estas figuras republicanas como Trump, como Kash Patel, como J.D. Vance, no sé, o sea, de que todos somos compas aquí, ¿no? Según ellos. Y bueno, o sea, yo no sabía de él, la verdad, hasta que vi un episodio de South Park que salió De la chistosamente nueva temporada. de la nueva temporada, que chistosamente salió un par de días antes de lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Pues Que se desmayó. que algo así, que el 10 de septiembre, mientras él estaba haciendo uno de estos debates en una universidad de Utah, él, pues, de hecho, chistosamente, bueno, irónicamente, digamos, no chistosamente, o no sé, estaba debatiendo sobre el tema del control de armas en Estados Unidos y un estudiante se acercó a preguntarle de, oye, ¿sabes cuántos americanos transgénero han hecho tiroteos en los últimos 10 años? Y Charlie Kirk dijo, demasiados. Y le contestó este chico de, ¿cuántos tiroteos han habido en América en los últimos 10 años? Y Charlie Kirk dijo, contando o sin contar la violencia de pandilleros. Sus últimas palabras. Sus últimas palabras, porque en ese momento pues recibió un balazo en el cuello y se desangró así, o sea, que lo estaban grabando, hay videos que pues no les recomiendo que busquen, sí está muy explícito el video, de que pues se desangró ahí enfrente de los estudiantes y de la gente que iba a verlo y es que mucha gente que iba a verlo en realidad era gente que estaba de acuerdo con sus posturas, como mucha gente maga, mucha gente conservadora y en particular en donde sucedió esto, que fue en Utah, ahí hay mucha gente conservadora que es mormona y pues que pertenece como a este tipo de movimientos maga, etcétera. Entonces, fue como extraño, o sea, todo lo que está detrás de este caso es un rabbit hole enorme, o sea, es muy enorme, de que la verdad no se sabe, tal vez hay algún grupo de personas que lo sepa seguramente, pero el público general hacemos muchas especulaciones al respecto, pero en realidad no sabemos lo que sucedió, pero la versión oficial es que un chico de 22 años que se llama Tyler Robinson, pues se dice que él fue quien le disparó. Tyler, el background, bueno, este personaje de Tyler Robinson
está muy rara su historia porque al momento que esto sucedió hubo muchísima desinformación de muchas partes, al punto que se decían cosas completamente opuestas e incluso las personas de gobierno de Estados Unidos dicen versiones distintas de todos los hechos. Nadie sabe qué pedo. Sí, Ajá, sí. y creo que es a propósito. Y bueno, para allá vamos ahorita. Pero Tyler era parte de una familia mormona de Utah, que su mamá misma al parecer dijo que todos en su familia son republicanos, no hay ningún demócrata. Entonces, pues muy de esa parte conservadora. Que eso contrastaba justo con la idea inicial, ¿no? De que justo decían, pues si mataban a Kirk, que era alguien que tenía muchísimas ideas súper republicanas, pues obviamente tenía que ser un demócrata, pero Sí. Las primeras versiones sobre esto eran un contraste enorme porque al parecer para nada. Era lo más derechoso de los derechosos, de hecho. Sí. Incluso cuando sucedió, justo como muchas personas, muchas personas asumieron que era una persona de izquierda. En las redes sociales explotó todo esto con los MAGA diciendo aquí empieza la guerra civil y que ya vamos a empezar vamos a alzarnos en armas, que vamos a ir en contra de estos liberales salvajes, que no sé qué. Pues sí, fueron unos días muy extraños en Estados Unidos. Como muchos días, básicamente. Y justo, pero después de esto, el primer día, de hecho, se empezó a decir que en realidad Tyler, el que fue el tirador, que era parte de grupos MAGA Incel, lo cual pues ahí ya Esto cambió. conecta con la historia anterior. Ajá. Sí, se conecta con la historia anterior de radicalización a partir de grupos en redes sociales y todo eso. Pero después como que empezó a cambiar un poco la narrativa en las redes sociales y medios de noticias, porque dijeron que en realidad que él tenía una roomie, que era una chica trans, con la que supuestamente tuvo una relación y que decían que su familia decía que en los últimos momentos que estaba desarrollando como ideas más radicales de izquierdas y que no se alineaban con los valores tradicionales de su familia. Pero ahí está como esta incógnita de qué es la verdad, o pertenecía a grupos MAGA Incel o era una persona que estaba pues teniendo ideas un poco más liberales o qué estaba sucediendo. Y aparte, también recuerdo que se había dicho que en estos grupos de MAGA, los que supuestamente pertenecía, ellos no estaban de acuerdo con Charlie Kirk porque decían que era demasiado tibio. O sea, ellos decían que siendo personas más radicales, esperaban una postura más radical. Entonces decían, esta persona no nos representa como conservadores, él es muy tibio, entonces pues no nos cae bien. Pero después sacaron unos chats, los medios, que supuestamente sucedieron entre Tyler y su supuesta pareja, roomie, transexual, en los que eran como mensajes en los que se notaba que eran pareja y que aparte la roomie le decía como de no, oye, no hagas esto, de que qué está pasando, pero como que la conversación entre ellos se escuchaba demasiado formal, o sea, de que no era algo que tú esperarías escuchar de un tipo brainroteado de 22 años. Se escuchaba como algo del siglo XIX, no sé. De que, okay, mi querida, ¿sabes? No. Y como que eso causó mucha controversia porque la gente justo... generados por IA. Ajá, sí, decían como esto suena como generado por IA o que lo escribió un policía y de que le dijeron, te vas a tener que tirar este chat entre estas dos personas. Ajá, entonces ahí como que está esta parte de qué está pasando, por qué hay tanta desinformación, de por qué no sabemos qué realmente pensaba esta persona, sus causas. Y también hubo muchas personas que lo quisieron
poner como si fuera a causa de ideas de personas radicalizadas transgénero, porque dijeron noticias falsas de que supuestamente había escrito en las balas mensajes de grupos radicales transgénero, pero no fue así. O sea, los mensajes eran otra cosa de memes de internet. Pero pues obviamente hay personas que quieren aprovecharse de las situaciones para pintar mal a otros grupos con los que pues que no les gustan, con los que están en desacuerdo. En este caso, pues obviamente conservadores atacando a los grupos transgénero. Y lo interesante fue que ahí esta situación, como mencionaba, polarizó mucho a Estados Unidos, porque hubo gente que empezó a celebrar la muerte de Charlie Kirk como de qué bueno, uno menos de aquellos, y otros que no se fueron tanto por ese lado, sino no, pero es que ambos bandos celebraban. Es como, oh sí, los MAGA estaban como un liberal menos y los liberales como un MAGA menos. Pues creo que en general Charlie Kirk sí era muy adorado por los MAGA. Sí, pero sí, pues al final como que... Había una parte de MAGA que sí. Ajá. Que lo cuestionaba, ¿no? Incluso salieron videos de cambios, bueno, no sé si cambios, porque la verdad yo nunca seguí ese personaje, pero ideas que no esperarías de alguien muy conservador respecto al genocidio que está ocurriendo en Palestina, y poco después de esas declaraciones pues lo matan, ¿no? Entonces... Sí. O sea, hablando de Estados Unidos y hablando de tiroteos en público, pensando lo que pasó con Donald Trump y cómo lo favoreció su atentado, pues ya piensas que absolutamente todo eso está súper scriptado, ¿no? O sea... Sí. O sea, es que Estados Unidos parece una serie desde hace varios años. Sí. Incluso el funeral de Kirk parecía un capítulo de The Boys. South Park. Sí. Justo antes de esa parte no debería reírme, ya sé, pero es que ese funeral no, o sea, es la epítome del colapso del imperio. Claro, o sea, ya ni siquiera es risa de burla, es risa de qué realismo mágico estamos haciendo. Sí, exacto. ¿No? Sí, no. Y todo fue muy irónico y caótico y dio a ver mucha hipocresía, porque gente que, digamos, no celebró su muerte, sino solamente lo criticó, porque hubo mucha gente que lo puso como de, ay, este héroe patriótico, esta persona que solamente luchaba por la libertad de expresión, y así, ¿no? Pero realmente ese no era su discurso, era una persona que tenía discursos de odio en contra de... pues las mujeres, los grupos LGBT, era... tendencioso en la forma en la que decía los datos. Tendencioso, era racista, era anti-inmigración, era pues todo... Está a favor del uso de las armas, incluso a pesar de que la gente muriera en tiroteos, como le pasó a él, precisamente. Justo eso muy famosamente lo citaron diciendo que él sentía que algunas personas tenían que morir o sea, que era algo... Un precio a pagar, ¿no? Un precio a pagar, que la gente muriera por pagar que la gente tuviera el derecho a portar armas. ¿Y qué tipo de armas, no? Porque para haberle dado desde donde le dieron, pues no era un arma para defenderte la que tenías. O sea, de verdad era un equipamiento especializado, pues muy cabrón, ¿no? Y que puede ser incluso innecesario que un civil tenga eso. Pero bueno, teniendo a la policía y al ejército de Estados Unidos, si yo fuera un civil, también diría, no mames, ¿quién me va a defender de esa gente, no? Sí, y entonces pues hubo gente que lo criticó por estas posturas y no celebrando su muerte, sino nada más recuerdo como, oigan, esta persona también tenía discursos de odio, o sea, sus palabras eran violentas, tal vez sus acciones no las hacía con acciones, pero sus palabras incitaban a la violencia, al odio, que pues es lo mismo, ¿no? De cierta manera uno va a llevar a la otra cosa. Entonces, estas personas que criticaron a Charlie Kirk terminaron por recibir sanciones. Algunas personas las despidieron de sus trabajos. Hasta, por ejemplo, el show de Jimmy Kimmel, que es un show pues de comentarismo, ¿no? Un poco de comedia. Muy popular. O sea, todos iban ahí en Estados Unidos. Sí, todos. Las celebridades y todo, fue suspendido porque Jimmy Kimmel dijo que Trump y los MAGA estaban separando a la gente con sus intentos de utilizar el hecho que había sucedido para su propia ganancia política, y estaban aprovechando la situación para atacar a los demócratas y tratando de hacer pasar al morro que mató a Kirk
como cualquier cosa distinta, menos como si fuera realmente uno de ellos. Ujú. Entonces, pues lo suspendieron su show, que después, pues obviamente hubo gente que no estuvo de acuerdo con eso y ya lo volvieron a poner al aire. Pero eso fue rarísimo. Bueno, yo estuve leyendo, ya no me acuerdo dónde lo leí porque ya no tengo Twitter, pero estuve leyendo justamente que, o sea, ese programa era casi incancelable, que había Ujú. aguantado un buen de cosas y que de pronto, o sea, por ese comentario, boom. No era la Sí. primera controversia en la que estaba. Ajá, no era había aguantado como controversias más fuertes, digamos, Ujú. pero esta vez sí fue así de sácate de aquí. Pues sí, Lo eso fue cual- lo más fuerte en realidad. Y porque es muy hipócrita, ¿no? Porque si estás diciendo, no, es que esta pobre persona que mataron por defender la expresión de la palabra, la libertad de expresión, pero al mismo Vas y tiempo... censuras al que Ajá, dijo eso. vas y censuras a todas las demás personas, entonces es muy hipócrita. Y también incluso J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, dijo que iba a reportar, bueno, le estaba diciendo a la gente que reportara a aquellos que celebraban la muerte de Charlie Kirk Ujú. y prometió que iba a usar fondos federales para investigarlos y castigarlos. Sí, O sea, sí, sí. Incluso yo estuve escuchando en redes y platicando con gente gringa de que los videos explícitos, que por suerte a mí no me ha tocado ver, pero que circulaban por las redes muy fácilmente pues, el momento en el que moría, que era casi imposible verlos en Estados Unidos. O sea, incluso allá había gente que creía que no había muerto porque no había footage de ese güey pues muriendo, ¿no? Órale. Entonces, como que el control de daños en internet que lo excusaban diciendo que era una onda de respeto con la víctima, que ok, lo entiendo, pero te das cuenta de que en Estados Unidos el discurso que predomina es un discurso hipercontrolado y que así como ese tipo de imágenes no se circulan bajo este pretexto de respeto a la víctima, quién sabe qué otro tipo de información se está censurando de manera activa tan fuertemente alrededor de pues lo que pasó, ciertas críticas, ciertas opiniones, y que justo el vicepresidente diga que se pueden asignar fondos federales para investigar y castigar, habla sobre el control que tiene Estados Unidos sobre la gente y que ni siquiera creo que se limita sobre la gente estadounidense, incluso gente No, pues en sobre cualquier nosotros también. parte del mundo, Y todos lados. como una Pero especie qué de... hipócritas son con China, ¿no? Sí, claro, Sí. claro. Pues es que... pues ese ya es todo Sí, un otro tema. rabbit hole. Y todos los paralelismos, ¿no? Se les hace injusta esa como competencia desleal de China y ellos se les hace injusto porque ellos no tienen el poder, ¿no? Pero en realidad... Pues aparte son sus sí lo tácticas, tienen. son sus propias tácticas, pero bueno. Que incluso, Perdona. incluso relacionado con eso de China, o sea, de aquí se desprenden un montón de teorías de conspiración porque es una situación muy extraña, o sea, Ujú. ¿por qué hay tanta censura al respecto? ¿Por qué se está controlando tanto una narrativa? ¿Por qué hay tanta desinformación? ¿Por qué Tantas, pareciera que tienen tanto miedo? ajá, tanto miedo, tantas versiones contrarias de que cuál es la verdad, quién sabe, o sea, esto parece totalmente estas operaciones PSYOP de operaciones psicológicas, como de Ujú. tratar de manipular o mandar una versión muy caótica de alguna cosa para tratar de esconder la verdad, y que es una manera muy en la que actúa mucho el gobierno de Estados Unidos junto con sus agencias de inteligencia. Y bueno, entre esas teorías de conspiración había gente que decía que no parecía algo amateur, que parecía hecho por alguien profesional, y algunos decían que muy probablemente impulsado por alguna agencia foránea, ya sea de China, Ucrania, Rusia o incluso Israel, Ujú. porque como vamos a explorar un poco esa parte, porque Charlie Kirk sí apoyaba a Israel, o sea, no es que estuviera en contra de Israel, como dicen, que también lo ponen un poco como este mártir de no, es que él estuvo en contra de Israel y del genocidio y de todo, pero no es tanto así su figura. O sea, él desde el principio siempre apoyó mucho a Israel, incluso era muy cuate de Netanyahu al parecer, y de otras personas judías poderosas, pero pues el problema cuando te haces amigo de estas personas poderosas es que tienes que seguir sus reglas. Entonces, pues aunque sí demostraba mucho su apoyo en lo que decía, con el tiempo como que fue cambiando un poco esa narrativa, y según Candace Owens, que es una mujer también republicana, conservadora, que es una comentarista política, que pues no, yo la verdad yo estoy en desacuerdo con
muchas de sus ideas, pero yo sí creo que ella habla muy sinceramente sobre lo que piensa y sobre las cosas, y ella sí genuinamente era amiga de Charlie Kirk. Entonces ella dice que Charlie Kirk se estaba hartando de la polarización en la derecha que estaba causando todo esto de Israel. Y Charlie Kirk incluso en sus últimos videos estaba diciendo que se estaba sintiendo atacado por tener estas opiniones, y que aunque quería que Israel ganara, no podía evitar ver paralelismos entre lo que estaba sucediendo ahorita y lo que sucedió en Alemania en los años 30. Uh-huh. O sea, sí, realmente yo estaba criticando este régimen del Israel moderno. Pero antes pues sí se llevaba con Netanyahu, con Bill Ackman, que es un nepo baby que es asquerosamente rico de Nueva York, que es judío, así de esos de dinero viejo. Y entonces estas dos personas tuvieron algún tipo de junta o algo así, decía Candace Owens, en un restaurante, Bill Ackman y Charlie Kirk, y que ahí tuvieron una fuerte discusión en la que Bill Ackman quería hacer entrar a Kirk en razón y le querían pagar mucho varo para mandarlo a Israel. De hecho, que Netanyahu le dijo que si quería ir a Israel, bueno, que fuera a Israel, tal vez para que se educara o que hiciera campaña de apoyo. ¿Cómo? No hay guerra en Basingse. No hay guerra en Basingse. Sí. Así le iban a hacer en Israel. Sí, como de, mírate, tómate foto en este memorial y di que somos chidos. Pura gente sonriendo. Ajá, aquí todos somos felices y respetamos los derechos humanos. Sí. Pero pues Kirk se negó, porque creo que a pesar de que tenía como ideas muy dañinas para la sociedad, creo que al menos sí tenía como cierta base de principios y tenía un pensamiento analítico que le permitió con el tiempo darse cuenta dando cuenta de ciertas cosas. Y bueno, incluso Candace Owens ahí pues sí ya menciona a Netanyahu como directamente, como de esta persona creo que tiene algo de culpa allí. Y es importante también notar que, hablando de esta polarización que causa el tema de Israel en los movimientos de derecha, es importante notar que ya desde muchos años, o sea, antes de que esto se hiciera más conocido y más viral, se hablaba en los grupos de derecha sobre una isla de un culto de judíos caníbales donde hacían sacrificios de niños. Dios. Y bueno, antes era como de no, pues estas personas de antisemitismo y todo eso, pero ahorita como que ya está cambiando un poco más la perspectiva al respecto, que obviamente no se trata de que todos los judíos hagan estas cosas, pero es un grupo de élite que se ponen este escudo de judaísmo para hacer cosas que van a favor de sus intereses. Y no porque la religión lo diga realmente. Sí, no, eso ya es totalmente aparte, solamente es un escudo que se ponen. Y bueno, es todo esto de el abuso a los niños, el tráfico de niños, ha sido siempre un punto de enfoque mucho de la derecha en Estados Unidos, incluso haciendo películas como esta de Sound of Freedom, así. Y de hecho, también como relacionado con el caso de Pizzagate y todo eso, ¿no? De que decían, es que el gobierno está infiltrado por mucha gente pedófila y que, pues, el Deep State y todo eso, ¿no? Entonces, pero también dentro de los grupos de derecha conservadores está por otro lado este grupo de judio-cristianos que se autodenominan judio-cristianos, que son cristianos, pero apoyan al Estado de Israel porque dicen, no, es que la Biblia está con el Estado de Israel, pero ellos piensan que el Estado, este concepto de Israel se refiere al gobierno de Israel, que pues realmente no tiene que ver una cosa con la otra, pero ellos así lo ven en su mente. Entonces están como los MAGA que apoyan a Israel, los MAGA que no apoyan a Israel, y también los que no apoyan a Israel dicen, ¿para qué le estamos dando un chingo de dinero de nuestros impuestos? Es solamente como estarlos drenando, que es real. Y entonces pues por eso esta polarización que supuestamente Charlie Kirk quiso abordar, de hacer quería incluso hacer como una junta de conservadores republicanos para decir, hey, ¿cómo nos vamos a poner en consenso de
cómo estamos nosotros, qué perspectiva vamos a tomar en esta problemática y cómo la vamos a abordar para que para dejar de estar tan divididos, porque pues obviamente eso es algo que no les es favorecedor. Y pues tal vez con este tipo de cosas que él quería impulsar, y también tomando en cuenta que Charlie Kirk estaba siendo visualizado por muchas personas como un posible candidato presidencial en el futuro, entonces pues tal vez hizo enojar a algunas personas de cierto gobierno y pues sucedió lo que sucedió. Sí. Y está cañón, ¿no? O sea, hay muchas como teorías posibles y lo que sea. O sea, lo que sí sabemos es que Murió. se murió y que se ha hecho un circo alrededor de eso, ¿no? O sea, eso creo que, o sea, no solo Estados Unidos, yo creo que en todo el mundo, pues la narrativa, se construyen narrativas, ¿no? O sea, esto no es algo que pase de ahorita. Los libros de historia, pues, son narrativas de los eventos que ocurrieron antes, ¿no? No necesariamente son lo que los hechos pasó ahora. Pasó realmente, como San Benito Juárez. Pero pues realmente lo que creo que sí es, o sea, lo que este caso es muy importante es que nos muestra mucho de el estado actual de Estados Unidos particularmente, pero de casi toda la sociedad, al menos occidental. No, pues yo diría que incluso de la oriental, tal vez excluyendo un poco a China. Y bueno, otras culturas que no conocemos tanto, ¿no? Ajá, pero igual hay mucho, o sea, por ejemplo, estos problemas como de fractura del tejido social y baja de natalidad, etcétera, etcétera, también están ocurriendo en Asia. No son exclusivas al mundo occidental, ¿sabes? Bueno, pero quizás... O la polarización. O incluso aquí también, ¿no? Ya está bajando la natalidad y obviamente nuestro tejido social está muy roto. Sí. Justo el otro día estaba viendo unos datos de que para el 2050 se espera que 3 de cada 4 personas de la Ciudad de México sean adultos mayores de 65 años. Entonces, eso habla no solamente... Nosotros. Sí, justamente. Eso habla precisamente de la poca natalidad que se está viendo y pues muchas veces ni siquiera es por elección, ¿no? ¿A qué hora y cómo y dónde vas a tener un hijo, no? Ya deja tú con quién, ¿no? Regresando al tema de los incels. O sea, sí. Incluso los que no lo somos es como de verga, pues no tenemos esa elección. Sí, o sea, incluso puedes tener 10 años con tu pareja y decir, ¿en serio vamos a tener un hijo ahorita? Bueno, pero justo, o sea, creo que lo que se puede ver de Estados Unidos es que la tensión está llegando a un punto en el que no sé si los ciudadanos lo van a poder aguantar mucho más. Y no tanto como de un pedo contra el gobierno. O sea, no creo que vaya a haber una guerra contra el gobierno. Pero yo creo que la disputa entre los grupos sociales que se están armando en Estados Unidos sí está llegando a un nivel como de la Guerra Civil 3. La Guerra Civil. Como la película de Civil War que salió hace poco con Kristen Dunst, que sí está buena. Sí, véanla porque sí, o sea, eso yo sí lo veo como algo que sí podría suceder realmente. Sí, es un reflejo. Sí, y aparte también vi una noticia, o sea, que es muy cercano a esto, en que en Nueva Jersey un tipo de 17 años que que es hijo de un policía retirado que mató a 2 de sus compañeras atropellándolas con una Jeep porque una de ellas se rió de la muerte de Charlie Kirk. O sea, causando este tipo de polarizaciones súper fuertes. Justo en gente de 17 años. Ajá, en esos grupos que son más proclives a ser manipulados por ideas radicalistas. Sí. Y también, pues sí, justo como volviendo a esta parte de las teorías de conspiración, ya para ir cerrando también este tema, de que sí, Charlie Kirk también abiertamente había hablado sobre Jeff, ya saben quién, refiriéndose a él como un espía de la Agencia de Inteligencia de Israel, y que hay que recordar que se vincula a Trump y a otros miembros del Congreso de Estados Unidos con chantajes por sus conexiones a Jeff. Y también estaba viendo un podcast que salió literal hace un par de días con Ana Paulina Luna,
en el podcast de Danny Jones, que ella es una mexicoamericana de Florida, que es de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, del gabinete de Trump, o sea, es republicana, y ella... lo que dijo fue como muy hartante para mí, porque ella estaba hablando sobre el caso de Charlie Kirk, diciendo, sí, no, mi gran amigo, e hizo paralelismos entre el asesinato de John F. Kennedy y los intentos de asesinato de Trump, diciendo que eran cosas que eran muy similares, y aparte también hizo este paralelismo entre el asesinato de Martin Luther King con el asesinato de Charlie Kirk. Entonces, como que están tratando de promover esta versión alterada de la realidad de acuerdo a sus intereses y su visión. Y también como que como ella lo presentó, suena muy como falso, como cierta falsedad que se ve que nada más estás queriendo compartir una narrativa que quieres tú motivar, que no es algo, que no significa que sea la realidad. Y además ella decía que ella pensaba que quienes la mandaron a matar fueron los chinos, porque según sus investigaciones, este Tyler supuestamente estaba relacionado con movimientos pro-globalistas y pro-marxistas financiados por gobiernos extranjeros como China. Y supuestamente también que tienen lazos con Cuba y que quieren desestabilizar a la nación. Y todo eso como que suena a cosas muy propagandísticas, lo que dicen estas personas, que justamente me hacen pensar que sí va por este lado más de psyop, de querer manipular a las personas poniendo caos y narrativas raras en este tipo de hechos. Y pues al mismo tiempo como también digamos matando a dos pájaros con una piedra, de que también polarizas más a la gente. Tenías el tiro ahí y no le diste. Es que dices que una piedra, pero los gringos solo disparan. Sí, bueno, con una bala. Con una bala. Con una Colt. Matando a dos chinos con una Colt. Porque, o sea, no solamente pones este caos de desinformación, pones a pelear a la gente, mandas un mensaje de que si no te alineas con nuestros valores, aunque sea nuestro cuate, te puede pasar esto. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks. Y, o sea, pues sí, te parece como algo ahí un poco muy nebuloso y extraño, ¿no? Y quién sabe si se llega a saber qué pase. O sea, igual y en unos 30 años, 40 años. De que unos archivos declasificados de la CIA. Sí. Yo quiero aportar mi teoría de conspiración. Bueno, no tengo mucho armado y pues, va a sonar muy conspiranoico. O sea, no sé cuál es exactamente el objetivo. A mí me parece que si quieren... Es que no sé, se me haría muy absurdo que quieran una guerra dentro de su propio país. Pero bueno, mi teoría de conspiración es que todo esto es parte del Plan 2025. Ese que no hemos leído y no sabemos de qué se trata. Es que, bueno, pues tampoco es algo tan público, ¿no? Pero, bueno, yo creo que todo, o sea, que realmente todo, desde que entró Trump, ha estado planeado, todo el circo que está ocurriendo. Y va a seguir planeado y o sea, claramente están en un punto crítico. Y cuando hay un punto crítico social de esta manera, con tanta inquietud, pues algo se rompe y cambia, ¿no? Entonces yo creo que ellos lo que están buscando pues es llevar ese cambio a su favor. Claro. ¿Cómo y qué cosas quieren hacer? Pues ni idea. Sí. O incluso distraer sobre esto de la clasificación o desclasificación de los archivos de los invitados a la isla de Jeffrey Epstein. Entonces... pues ahí no quieren salir embarrados y al mismo tiempo quieren ganar más poder, ¿no? Matando dos pájaros con una cola. Y causando la distracción, ¿no? De que, la bazucazos. Sí. ¡This is America! Sonidito de águila. Julio inserta sonidito de águila en mis balazos. Y una bandera. Y explosiones. Pero grandes memes esos. Sí, las risas no faltan. Sí. No me despidan. Y bueno, yendo ya a otros temas un poco más cortos, bueno, vamos a hablar un poquito de las updates de Gaza.
Bueno, como sabemos, hubo una flotilla en la que estaba Greta Thunberg, que fue una flotilla compuesta por varios barcos de distintas naciones que llevaban esta ayuda humanitaria a Gaza. Pero también sabemos que hace un par de días, justo cuando ya estaban a punto de llegar, fueron interceptados por las fuerzas israelíes y fueron tomados, pues básicamente prisioneros, secuestrados, y se habla de que sufrieron de muchas torturas, torturas físicas y mentales, y que, por ejemplo, les decían que tomaran agua de retrete, los aventaban al suelo, les decían de cosas. A Greta Thunberg vi por ahí que también le hicieron, pues, y aparte de que golpes y que los hacían dormir en camas con chinches, de que los desnudaban como este tipo de humillación, y les decían de cosas, que le hicieron besar la bandera de Israel, etcétera, etcétera. Pero pues claro, obviamente el gobierno de israelí dijeron, no, nosotros no hacemos esas cosas, nosotros siempre estamos en pro de los derechos humanos. Claro que sí. Porque claro, ¿no? Y bueno, se supone que ya habían liberado a la mayoría de estos prisioneros de la flotilla y que ya los habían mandado a sus países, pero todavía quedaban un par de personas por ahí que tenían todavía prisioneras, entre ellas una mujer española que es llamada Raya Rigo, que ella, según las autoridades israelíes, mordió a una tipa israelí en la mano, y que pues por eso la mantenían presa para hacer, digamos, los procesos, ser juzgada, ese tipo de procesos. Pero la gente que estaba atestiguando el hecho, dicen que eso es falso y que en realidad ella estaba ayudando a proteger a una compañera porque los estaban azotando contra el suelo, así muy cabrón. Y bueno, pues, pero creo que esta mujer también ya fue liberada hace 1 o 2 días, hace poquitito. Y bueno, no estoy al tanto de si ya liberaron a las 6 personas que faltaban. Creo que si no han liberado a todas, ya quedan muy poquitas, que ojalá pues sí ya no quede nadie ahí de la flotilla. Y también se ha estado hablando de un cese de fuego que sucedió también apenas, que Israel dijo que ya iba a ser el cese de fuego por el momento, pero pues aún así unas horas después bombardearon el Líbano. Entonces, ¿qué tanto cese de fuego es realmente? ¿Qué tantas intenciones hay detrás de querer detener estos ataques? Y se supone que mañana, hoy es 12 de octubre, mañana, o si no es que ya está sucediendo debido al cambio de horario en Egipto, se está haciendo esta reunión entre varios líderes de distintos países. Su mayoría me parece que son del mundo árabe, pero también están otros países occidentales como Estados Unidos, Italia, Francia. Y la expectativa es poner fin a la guerra, tratar de llegar a un acuerdo en este cese de fuego, pero, realmente qué tipo de acuerdo se pueda llegar, creo que ahorita está muy dudoso, porque Israel quiere imponer sus condiciones en el acuerdo, diciendo como de que quitarle todas las armas a Hamas, que no puedan tener nada de armas, pero pues qué tan realista es esto realmente, de que estás desprotegiendo a esta población de la poca protección que tienen, y cómo ellos pueden garantizar de que si es que les quitan todas las armas, entonces que ya no vayan a intentar de atacarlos de nuevo, porque pues obviamente hemos visto que Israel, Estados Unidos, que son países muy pues que no mantienen su palabra y que siempre mantienen unas condiciones ocultas que no realmente siguen como, que no tienen honor, pues. Son naciones sin honor que no cumplen con su palabra. Así que, ¿cómo queda ahí las oportunidades que pueda tener la gente de Palestina para realmente que realmente se dé esta
este tipo de paz, que realmente estas personas queden protegidas y que realmente haya justicia. O sea, eso está muy difícil de que se les pueda cumplir, a mi parecer. Justo porque, o sea, la reparación del daño o la paz o la justicia no se va a limitar a que dejen de matarlos, ¿no? Yo creo que la deuda que está quedando por parte de Israel hacia el pueblo palestino ya va a ser una deuda impagable. O sea, creo que ni siquiera yéndose de Palestina ocupada o lo que ellos llaman Israel y devolviendo de las tierras al pueblo palestino realmente van a poder pues generar justicia, porque como que ellos piensan, bueno, pues lo que tenemos que luchar es porque dejen de matarlos, pero más allá de dejar de matarlos, que sería lo mínimo, la herida generacional que está quedando ya no va a poder como sanar, ¿no? Sí, o sea, bastante. quizás a ningún palestino vivo le toque realmente ver esa como, pues sí pago a lo que les está pasando, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos. ¿Quién sabe realmente qué es lo que puede hacer realmente Israel? Quizás si al final se acabara con todo el colonialismo, así de que a todo el mundo le llegara una introspección producto de estos actos tan atroces y dijeran, bueno, vamos a realmente criticar el colonialismo por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, por parte de muchísimos países y acabarlo, pues puede ser que haya algún tipo de justicia para todo el mundo y para todas las personas que somos víctimas de eso, pero particularmente con el pueblo palestino creo que ya no se trata sobre llegar a un proceso de paz y ya no se trata solamente de qué es lo que Israel entiende como justicia y qué puede ofrecer. Creo que ya en este punto pues ya se pasaron tantos límites de no retorno que pues ya ni siquiera basta con ver lo que está pasando y denunciarlo, ¿no? Sino cuestionarnos como si en una época de la tecnología y de la masificación y de donde todos estamos observando algo pasa, ¿qué no puede pasar después, no? O sea, Sí. ¿qué nos depara el futuro a todos los demás? Y luego había imágenes de la gente que ahorita ya está volviendo pues a su ciudad, a lo que fue su hogar en Palestina, pues a causa del cese de fuego ya, pero, o sea, llegaban y ya había solo escombros, ya no había calle, ya no había edificios, solamente escombros y se encontraban de nuevo con lo que fueron sus pertenencias, de que sus chamarras que habían quedado ahí entre los escombros, fotos así, y cuando entrevistaban a la gente de que Hoy. Sí, es que sí es algo muy cañón. Sí. de que pues ya no, o sea, que se sentía como un sueño, de que llegas y ya no hay nada, ¿no? De lo que conocías y pues también que ya sus familiares, pues ya muchos de ellos ya no están. Y pues, ¿cómo superas algo así? O sea, igual que hay un montón de niños que están afectados de que no solamente, desafortunadamente, o sea, muchas afectaciones físicas, de que, no sé, pues las quemaduras, las lesiones, los miembros corporales, todo. Pero, o sea, también, pues el trastorno que va a salir a causa de esto, o sea, todo el trauma psicológico. Pues sí, está muy cañón. Sí, incluso, o sea, como que la herida tal cual, no solamente sobre la psique de las personas o el tejido social, sino sobre la tierra. Por ejemplo, las zonas que fueron bombardeadas o los edificios que fueron derrumbados generan una contaminación de asbesto o cosas con las que están hechas los edificios, residuos de bombas que aunque reconstruyan, aunque Estados Unidos diga, ¿sabes qué? Vamos a designar todo nuestro dinero a reconstruir. Si tú tenías una casa, ahora tienes dos. Esa zona ya quedó contaminadísima, además de que ha de sentirse una vibra súper horrible, que pues ya no es habitable, ¿no? Y el objetivo era, además de exterminarlos, hacer de esa zona una zona inhabitable y que aunque se levanten, porque pues un pueblo palestino seguramente se va a poder levantar y anteponer ante esa adversidad, el lugar que ellos tienen para habitar ya no es el mismo. No solo por los escombros, no solo por la contaminación, sino pues por toda la memoria que queda ahí enterrada. Y pues para la gente que apoya todo lo que está ocurriendo,
o sea, o lo que está haciendo Israel, pues yo solo quiero, o sea, como que reflexionemos un poco que evita que esto nos pase a nosotros en un futuro. Ujú. O sea, si estamos viendo todos ocurrir lo que está ocurriendo y no podemos hacer nada al respecto y nos hacen un teatro de que la ONU y no sé qué, pero pues la ONU en realidad pues lo está apoyando, pareciera, ¿no? Sí, sí, Entonces, o sea, O mínimo no hacen nada. ajá. Entonces, o sea, ¿qué va a estar evitando que un día Estados Unidos decida hacer lo mismo con México, por ejemplo? sí. Claro. Ujú. Sí, O sí, bueno, sí. si no Estados Unidos, China, o si no Rusia, o quien quieras, ¿no? Claro. O sea, o Israel incluso, ¿no? Y como que muchos culpan a Palestina porque dicen, no, pues es que jamás empezó y la mamada. O sea, nosotros como mexicanos recordemos que tenemos muchísimos grupos criminales organizados aquí en México y que para Estados Unidos sería muy fácil decir en un supuesto, ¿no? Para nada decimos que eso sucede. No, pues ustedes tienen grupos criminales y nos están afectando a nosotros, como por ejemplo, imaginemos que venden drogas a Estados Unidos y entonces a partir de eso intervenirnos. Pues la forma en la que en la forma en la que vemos que los colonialistas intervienen ya no solamente es poniendo un presidente o mandando a matar a ciertos grupos de personas, ya vemos que es tal Ya no cual. es como en los viejos tiempos. Ya vemos que es tal cual destruir pues todo, o sea, acabar con todos. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos nosotros como mexicanos que mataran a nuestros compañeros y que alguna persona fuera del país dijera, no, pues es que ellos empezaron porque los narcotraficantes, y al final de cuentas, yo me pregunto, si bien todos nosotros podemos ser críticos con Estados Unidos, ¿cuántos realmente nosotros por ser críticos estamos a favor de los narcotraficantes? Pues nadie. Y los narcotraficantes definitivamente le tienen miedo a los gringos, ¿no? Por todo este rollo de extradiciones y que las cárceles gringas no son iguales Pues que luego las están mexicanas. coludidos también con gringos. Sí, también. Y que seguramente varios de Hamas han de estar coludidos con los grupos de las Fuerzas Armadas israelíes. O sea, como infiltrados. como así, ¿no? infiltrados, Sí. como el pacto de inteligencia. O sea, todo eso debe ser un cagadero que ni nos imaginamos. Sí, totalmente. Y hay que ser empáticos porque a pesar de que nosotros nos veamos lejos de eso, pues estamos Al ladito. y estamos en un grupo vulnerable, incluso los mismos gringos. O sea, es muy difícil que tú como gringo realmente seas de ese grupo que tiene el poder. Seguramente, pues si tienes un trabajo, ya eres una persona de la que se aprovechan. Y van a volver carne de cañón. Ujú. Y luego, genuinamente, siguiendo ese tema, yo sí he sentido que en este año ha habido un gran alza de noticias que atacan a México de parte de Estados Unidos. O sea, yo siento que cuando algo sale en The Washington Post criticando o queriendo mostrar cierta narrativa en particular, ahí significa que es una narrativa que quiere impulsarse de manera intencionada, sea verdadera o no. Ujú. Entonces, y sí ha salido como ahí algún artículo por ahí o más en el Washington Post, en estos, digamos, noticieros estadounidenses, tratando de poner cierta narrativa de que México es un peligro y que entonces Estados Unidos cómo va a controlar a México. Ese peligro. Ese Y peligro. bueno, yo creo que yo también he notado mucho eso y o sea, pero es toda una maquinaria no solo de Estados Unidos, porque como que en las noticias mexicanas te lo dejan, o sea, te hablan mucho de eso, ¿no? Como Ujú. que han estado hablando mucho de Estados Unidos quiere intervenir con el narco, bla, 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 bla. Todo eso, o sea, se ha repetido todo Y hay el gente año, que está como de dices. acuerdo. Hay gente que Sí, dice, sí. sí, que vengan a ayudarnos. Sí, Sí, que o piden sea, ayuda. Sí. Claro que tenemos un problema con los narcos muy cañón en el país, ¿no? El Pero narcoestado. pues no sé si Estados Unidos vaya a venir o sea, ellos no son los héroes del mundo que No. nos hacen ver las películas, ¿no? Entonces yo no sé si ellos son la solución a nuestros problemas. Me queda claro que el gobierno, pues tampoco, a nuestro gobierno tampoco le alcanza para manejar esta situación. No, y además los recursos que se asignan están en una dirección completamente opuesta a los problemas que realmente tenemos. Por ejemplo, toda esta campaña del fentanilo te mata, que si vives en la ciudad o no sé, en otras partes del país, seguramente lo has visto. Si tú te vas a los datos de consumo de sustancias, nosotros no tenemos un problema con el fentanilo, pero esa publicidad del fentanilo te mata obedece a una presión gringa de decir... Nosotros tenemos un problema con el fentanilo, los gringos. Entonces ustedes, que son los que lo traen, tienen que invertir dinero en
atacar ese problema. ¿Cómo se ve ese dinero invertido en un chingo de publicidad que podría invertirse en campañas de prevención de sustancias que de hecho sí han incrementado? Sustancias peligrosísimas como los estimulantes anfetamínicos, que de hecho sí son un problema aquí en México y que casi nadie lo habla, ni lo dice, ni lo nada, porque pues el fentanilo te mata y está matando un chingo de gringos y lo traen de México. Entonces necesitamos como gobierno mexicano decir que el fentanilo te mata y decirle a los gringos, vean, se invirtió tanto tiempo en campañas de prevención del consumo de esa sustancia en específico. Porque si no lo hacemos, pues capaz que vienen ellos y nos dicen el fentanilo te matan y te apuntan con una pistola para que veas que sí te mata. Y aparte ni siquiera es que luego la gente lo consuma a propósito. Luego es con lo que cortan las sustancias como la coca, ¿sí? Entonces uno lo puede consumir sin saberlo. Y pues ahí también darse un pasón por lo tanto. Sí. Pero los datos justo muestran que eso no es tan común. O sea, es más común que la gente choque manejando borracha, aunque bueno, también las cantidades de alcohol que se consumen han sido mucho menores. Sí, han bajado. Sí. Las nuevas bastante. generaciones beben menos que nuestras generaciones. Menos cantidad y menos veces a la semana. Pero comparado con Estados Unidos, los problemas que ellos tienen con los opiáceos, pues no tienen nada que ver. Quizás en la frontera mexicana es otro rollo. Ahí sí hay otros problemas. Sí. Pero, por ejemplo, particularmente en la ciudad, no es tan común. Y también creo que todo el problema del narco, de las drogas, de todo nos hace volver al problema de la salud mental, de que, o sea, si un morrillo en la sierra se une al narco, pues muchas veces no es por necesidad tanto, de que, es que no tengo dinero, necesito unirme al crimen, o incluso robar en la calle, ¿no? O sea, no es tanto por necesidad, sino es, luego se vuelve como una aspiración. Un tipo de aspiracionismo, pues la narcocultura. Y pues volvemos a este problema de la salud mental, de que uno cómo va a desarrollarse de manera saludable, cómo cómo enfocar su energía en algo que realmente sí le aporte de manera positiva, cómo se va a llevar, estructurizar este tejido social de manera que todos podamos sentir un apoyo en la sociedad en vez de sentirnos desconectados y unirnos a comunidades marginadas extremistas. Creo que todo es parte de lo mismo. Claro, y es que justo como que las aspiraciones de los morros han cambiado, porque pues cuando uno era niño, ¿qué decías, no? O sea, como que dentro de estos sueños gajiros que todos tienen, quiero ser astronauta. No, quiero ser futbolista. Quiero ser fútbol. Sí. Pero ahora que ya ves que la selección vale verga y pierde 4-0 contra la poderosísima Colombia, pues dices, no mames, pues mejor me vuelvo un narco. O incluso boxeador, ¿no? Ya tampoco eso. Y yo quería mencionar que también, o sea, un poco de lo que decía City, no hay que olvidar pues de dónde viene todo esto del narcoestado, porque pues también, o sea, ya van muchos años que llevamos como en esta guerra con el narco, pero pues también el narco como que se pudo instaurar tanto porque al final muchas comunidades del país estaban marginadas. Y pues a través de la venta de estas sustancias, etcétera, se pudieron levantar esas comunidades, ¿no? Sí. Entonces, pues esa narcocultura pues viene un poco de esto, ¿no? De que justamente tú estás en una comunidad medio aislada, no te llegan los recursos, el gobierno no te apoya, etcétera. Y pues llegan estas personas a solucionarte los problemas, a darte una mejor vida. Pues obviamente tú dices, qué chingón, yo quiero ser como ellos, ¿no? O sea, yo quiero ayudar a mi pueblo, cosas así, mi padrino, ¿no? El diablo. Yo quiero ayudar a mi padrino el diablo. O sea, no es... Pues justamente no es de que los narcos son malos y nada más quieren matar gente o ganar dinero, sino... Pues todo esto viene de la situación que hay en el país desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces... Pues sí, no hay que... Así como no... Claro que el narco es un problema y así, pero no podemos decir como... Pues es que todos los narcos son pinche gente de la verga, ¿no? O sea, mucha gente pues sí es como... O sea, a lo mejor los idolatran, pero pues es que no entienden. Ellos es lo que han vivido, ¿no? Claro. No entienden como la película la situación del fuera de eso. Sí. Porque al final de cuentas, si tú te vas a la definición de la palabra narcotraficante, es una persona que trafica narcóticos, ¿no? ¿Qué es un narcótico, no? Desde ahí... Sí, o sea, alguien de una farmacia podría ser un narcotraficante legal, digamos. Sí. La Esperanza, ¿no? Que vende panes con azúcar. Podemos decir, el azúcar tiene un efecto sobre tu sistema nervioso porque
hace similar al de una pendejadas y La te alianza vuelve que vende adicto. alcohol. Exacto, la alianza que vende alcohol, el mismo tabaco, pero pues la cuestión es aquí es la violencia, ¿no? Sí, claro. O sea, yo Y- no estoy diciendo vivan los narcos No, y no, viva no. su violencia ni nada por el Más bien estilo. vamos a redefinir qué es un tráfico problemático y qué es un tráfico no problemático, ¿no? Porque Sí. una persona que tiene su plantío de marihuana y que quizás sí trafica con eso y lo vende, pero nunca ha matado a nadie, no le pasa por la mente matar a nadie y hasta hace precios, no sé, para la gente normal y no solamente para venderle a las personas blancas adineradas, dices, no mames, ese güey es equivalente a un sicario, narcotraficante despiadado, pues no, y ambos No, pues, claro. bajo la ley son narcotraficantes, O pero una morrilla que simplemente está vendiendo brownies en la en CEU, facultad. sí, y luego Ajá. los tratan peor que a los que venden anfetaminas ahí por parte de las restaurantes o cosas así de las tienditas de la UNAM, ¿no? O sea, es un problema que va desde que es un tráfico problemático, que es un consumo problemático. No puedes solamente clasificarlos como adictos o narcotraficantes. No digo porque lo hayas hecho, sino porque esa es como la idea que la Sí, gente sí. tiene. Sí, o sea, y de que si alguna vez consumes algo, bueno, o sea, mucha gente ve eso, ¿no? Como que si tú dices, yo he probado esto, ya dicen, eres un pinche adicto, cosas Ujú, así, ujú, ¿no? Bueno, pues sí, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. O Incluso sea, muy polarizantes justamente. O sea, creo que en todos lados se ve esa polarización, y ¿no? precisamente con el consumo de sustancias es muy problemático, ¿no? Porque es algo que atraviesa temas desde la economía, la salud mental, la discriminación, el colonialismo. Debería de ser un capítulo solo de eso. Sí, del Sí, podcast. porque, o sí. sea, exactamente es que volvemos a lo de los incels más o menos. Ujú. Porque, o sea, imagínate que tú consumes una sustancia y la gente te empieza a marginar por consumir una sustancia. Y muchas veces, o sea, obviamente lo ideal sería decir, pues dejo mi sustancia y convivo con la gente, ¿no? Pero Ujú. muchas veces lo que causa esta marginalización es hundir a la gente en más sustancias, Ujú. ¿no? O sea, en vez de ayudarlos a salir del problema, los metes más y más al problema. Y también criminalizar sustancias que no tienen por qué ser criminalizadas. O sea, en general yo creo que cualquier sustancia, si alguien la va a querer consumir, va a encontrar la manera de consumirla, entonces no tiene sentido Y de criminalizar producirla. ninguna sustancia. Pero, o sea, cosas como las plantas, ¿no? O sea, que ya son algo que realmente no son tan dañino, que no sé, por ejemplo, pues la marihuana, no sé, los hongos, la salvia, el Que peyote. técnicamente es legal. La salvia. Ah, sí. la salvia es legal. Sí, Ah, ya. técnicamente. Pues sí, igual supongo que si te encuentran algo, con cualquier cosa te van a querer Sí, pues sí. extorsionar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, como el peyote, o sea, que son plantas que realmente, o sea, ¿para qué las criminalizas? Si no es que causen un daño a la sociedad, a algunas personas les causan un bien Ujú. y sí puede ser un problema para otras personas, pero no algo que, o sea, el alcoholismo es peor, diga. O sea, Sí, pero sí, sí. además, con otro tipo de sustancias, igual criminalizarlas, pues no es muy bueno, ¿no? O sea, justamente pasa lo que ha pasado aquí en México y en todo el mundo. Si no tienes control sobre las sustancias que se están vendiendo y no haces campañas de concientización porque no sabes cuántos están vendiendo estas sustancias, pues se te sale de control y de pronto ya hay un mercado ilimitado porque ya hay un chingo de gente que ya se volvió adicta, que ya le gusta esto, Ujú. justamente porque pues tú no sabes lo que está pasando, no estás intentando llevar un control sobre estas sustancias. Sí, sí, sí. Incluso desde la idea estigmatizante de llamar a un consumidor problemático adicto, eso hace que se identifique más a sí mismo como un adicto y ya solamente por estigmatizarse él mismo así y su grupo de gente, le va a costar más trabajo dejar esa sustancia, ¿no? O sea, puede ser contraproducente, pero por ejemplo hay gente que le ha ayudado a dejar el tabaco, que es una de las peores adicciones o más difíciles de dejar, el consumir marihuana, y después les es más fácil dejar la marihuana. Pero con otra perspectiva tú puedes decir, no pasas del tabaco a la marihuana y después a la cocaína y después al crack y después al fentanilo y te mueres. Entonces son conductas muy similares en un inicio, que es consumir tabaco y después consumir marihuana, y que en un caso te lleva a tener un consumo más controlado y en otro caso te lleva a la muerte. Pero la única diferencia es la estigmatización y la perspectiva. Con eso no hay que hacer apologías a las sustancias. O sea, si tú Sí, eres- o sea, no se trata de, todos droguense. to- si quieres qué dejar el chido es tabaco, drogarse. fuma marihuana, Ajá, no para o nada. sea, no se trata para nada de eso, pero No estigmatices. es una mala Ajá. estrategia para Sí.
para evitar que esto ocurra, Ujú. las cosas que estamos haciendo. Yo creo que eso es lo importante. Sí, y, sí. O sea, y creo que podemos aprender mucho de lo que ocurrió con el alcohol, ¿no? La prohibición, la Cuando ley seca. ocurrió la gran prohibición, la gente no dejó de consumir alcohol. Al contrario. O sea, de hecho. Consumían alcohol que los dejaban ciegos. ¿Y qué es justamente qué es lo que pasó? Más gente dañada por la sustancia porque se pierde el control de la calidad de las sustancias que se venden. Se enriqueció el Capone. Se enriqueció, o sea, creó una mafia alrededor de eso. O sea, un buen de problemas que Como ahorita. bien se pudieron haber solucionado, pues legalizándolas y controlando el cómo se crean, cómo se distribuyen y cómo se venden. Pero sí, creo que es un tema para todo un capítulo. Sí, creo que podríamos hablar mucho de eso. Y ya rápidamente vamos a pasar a las últimas noticias. Una que quiero mencionar que se relaciona con un capítulo que grabamos de Changos Chilangos que todavía no sale, pero que ya quiero que salga. Que... Seguramente si ven esto ya salió. No, primero va a salir este. ¿Ah, sí? Sí, pero... Mira, el proceso de edición es complicado, Seba. Es complejo. Pero bueno, esto se trata sobre una audiencia de alienígenas que tomó lugar en Estados Unidos. Bueno, no propiamente alienígenas, ellos les dicen UAPs o Unidentified, bueno, algo de como que ya no se ya dice, no son UFOs. ya no son UFOs de ovnis, objetos voladores no identificados, sino ya son como, ya no se piensa que son solamente ¿Voladores? así de que platillos voladores, ajá, sino que ya son como otro fenómeno que no entendemos. Pero bueno, el punto es que se hizo una audiencia respecto de esto y donde se presentaron varios whistleblowers, que son personas que dicen información confidencial o secreta o que se estaba resguardando. Y estos whistleblowers hablaban sobre el aplastamiento que se está haciendo a la libertad de expresión en el gobierno de Estados Unidos porque no pueden reportar hechos extraños que experimentan en el campo o datos que se guardan como confidenciales bajo la excusa de la seguridad nacional. Diablos. Y estas personas que hablan al respecto las empiezan a intimidar, amenazándolas con que te vamos a despedir si tú dices algo, y de que no solo eso, te vamos a bloquear de trabajar en cualquier lugar y vas a perder todos tus beneficios de retiro, tu pensión, todo. Y de que aparte también algunos un poco amenazas más extremas obviamente a su integridad física, además de que reciben ataques cibernéticos y les empiezan a intervenir sus llamadas, sus celulares, todo eso. Entonces, pues sí está un poco fea la situación al respecto y es como de, pero ¿por qué quieren resguardar tanto esta información relacionada a los avistamientos de ovnis o ese tipo de cosas? Pues esa es la incógnita, ¿no? Uh-huh. Y también hablan sobre que no solamente se trata de resguardar información sobre los avistamientos, sino también de tecnología que resguarda el gobierno de Estados Unidos, información científica más avanzada de la que no se le habla al público y de todo tipo de secretismos. Obviamente en la audiencia no especificaron muchas cosas porque probablemente estas personas pueden enfrentarse a otros cargos. Por ejemplo, una mencionó que si tú hablas sobre estas cosas te enfrentas a cargos como de espionaje, si dices la palabra incorrecta, y esto puede conllevar una pena de muerte. Entonces es un tema delicado, de cierta manera. Y también se mostró un video de evidencia de estos avistamientos, de historias que han tenido de encuentros, de este tipo de cosas. Y bueno, no se dijo como la gran cosa, no se dijo mucha información que no se supiera al respecto. Pero aquí lo interesante es que a pesar de que se está teniendo un poco más en esta apertura y algo chistoso es que una de las personas que estuvo en esta audiencia fue esta señora que mencionaba en el caso de Charlie Kirk, Ana Paulina Luna. Ella estuvo en esta auditoría como parte del Congreso. Entonces ahí es cuando se pone interesante, porque si esta persona es una herramienta del gobierno, hay un señor que se llama Steven Greer que se dedica a investigar ovnis, bueno, estos de los aliens, de los avistamientos y todo eso.
Y él dice que esta audiencia fue básicamente bullshit, porque dice que es información controlada y desinformación, que solamente dejan hablar a ciertas personas que todavía están pues controladas o siendo manipuladas de cierta manera, y que los whistleblowers de verdad, que sí tienen información interesante, que sí tienen esta intención de, digamos, ir en contra de la narrativa que se tiene en el gobierno de Estados Unidos, que ellos ni los dejan acercarse al Congreso, que están totalmente baneados, amenazados de muerte incluso. O sea que esto solamente fue como una pantomima, una pantalla de humo, para hacer ver como que se está teniendo este progreso de información, de que sí estamos queriendo ser más abiertos, pero en realidad solamente es como seguir dando como cachitos de información muy controlada, ahí con un poco de desinformación para causar pues más caos. Esto de vuelta a los PSYOPs, a las operaciones psicológicas, para controlar la narrativa que se tiene en el público, pero que la verdad todavía está como muy escondida bajo una cerradura acá. Qué miedo. Yo sí creo que es pura pantomima. O sea, se me hace muy extraño justamente que ha habido mucho secretismo con este tipo de cosas durante años y años y años. Y de pronto un día, cuando se necesita más hacer circo, sea como ay, bueno, aquí está la información de aliens que todos querían, ¿no? O sea, a mí se me hace extraño de menos. Además, bueno, no sé si esto es muy pensamiento mágico de mi parte, pero yo quiero creer que si los estadounidenses supieran de la existencia de alienígenas, entenderían que su estrategia de dominación del país no va a funcionar, que necesitamos avanzar más como especie, o tal vez estamos tan jodidos contra los aliens que ya... Tal vez son los no hay aliens nada los que que hacer. están promoviendo esa estrategia gringa. Sí, Tal vez, exacto. tal Los vez. aliens manejan en Netanyahu, que maneja Estados Unidos, que maneja... O sea, no sé, creo que se puede hacer con miles de teorías de conspiración, pero la verdad creo que sí está muy resguardada. No sabemos, de hecho, hablamos de muchas de estas teorías de conspiraciones en este capítulo que les mencionamos que va a salir, el próximo capítulo, que está muy, muy interesante y es un rabbit hole enorme, enorme, no se imaginan. O sea, Nos contuvimos. nos contuvimos un poco, A mí pero hasta me abdujeron en mitad de ese capítulo. lo dijeron, Sí. sí. Pero Spoilers, sí. pero sí. Pero sí, yo, bueno, esto que mencionas de que por qué lo dicen ahorita de repente, bueno, en realidad ha sido como un proceso gradual de que al principio, no sé, en los 80s, 90s hubo así poquitos whistleblowers, que de hecho eran más legit, y ya con el paso de los años ha habido un poco más de información que se ha ido rescatando poco a poco de archivos declasificados o investigadores, investigadoras, y también cuando esta no es la primera audiencia que se hace al respecto, también ya se había hecho otra con mismos personajes similares, pero que fue un poco más ignorada porque cayó en todo esto de la pandemia y de que pues no se sabía nada, no se entendía nada de nada, no sé, muchas noticias y mucho caos. Y justo como que durante la pandemia fue cuando empezó a salir un poco más de información, pero aún así como que es lo mismo de que, sabemos esto, pero no puedo decir más porque es información clasificada y no puedo decirlo. Pero pues o sea, como que parte de las señales de que algo es raro es que pues justamente toda esa información que salía antes, pues el gobierno estadounidense no es como que la promocionara, ¿no? O sea, no es como que le diera bombo a eso, así que vamos a liberar esto, ¿no? Pero ahora sí es como de, miren, vamos a hacer esta audiencia de aliens para todos y se va a revelar cosas bien calientes, o sea, como clickbait de... Sí, está muy clickbait. O sea, no es YouTube, pero pues pareciera, ¿no? Sí, está muy clickbait. Y yo siento que organizaciones de gobierno como la NASA también hacen mucho clickbait al respecto. También dicen que muchas veces para que les den fondos. Puede ser. Pero sí, o sea... No me sorprendería para nada que fuera para ese Y además tipo de los cosas. datos de los fondos que se le asignan a la NASA en comparación de todos los años, o sea, ahorita son súper ridículos, de verdad. Tienen muy, muy, muy poquito dinero en comparación de lo que tenían antes. Sí, aparte mucho como que se está yendo más hacia SpaceX y cosas así, ¿no? Que directamente hacia la NASA. Y aplicaciones militares también. Sí. Sí. Y bueno, pasando ya a las últimas noticias, pues
me gustaría discutir un poco de qué pedo con las inundaciones. O sea, este 10 de octubre, este viernes 10 de octubre, hubo unas inundaciones muy cabronas a lo largo de todo el país que afectaron, que causaron muertes en Hidalgo, en Querétaro, en Veracruz, y también aquí en la ciudad a cada rato se ha estado inundando, no deja de llover, y creo que es muy preocupante porque ahorita parece como de nada más, no deja de llover, pero ¿qué tal que esto sucede ya por muchos años? O sea, si ya está siendo muy disruptiva ahorita y no, pues en el transcurso del día a día, porque uno cuando tiene que transportarse, pues que aparte tengan que enfrentarse con las inundaciones después del largo día de trabajo o de escuela, de que tener que estar tus 3 horas en el transporte público y aparte de que hay inundaciones y que, ay, o peor, perder tu casa. Perder tu casa. Hay gente que ya se le ha inundado la casa, que ha perdido coches, pertenencias, y pues como mencionábamos, la vida. Entonces pues está muy, pues sí da miedo, la verdad. Creo que es la temporada de lluvias más prolongada y, o sea, no es la que más fuerte ha llovido como en peak, pero en promedio creo que sí es como la que más fuerte ha llovido y muy constante y mucho tiempo. Sí, habrá que ver los datos, pero justo yo había escuchado de que el junio pasado fue el junio que más llovió en no sé cuántas décadas, o sea, muchísimas décadas. Y si bien ha habido inundaciones muy cabronas, como obviamente nadie de aquí se acuerda, pero creo que fue en los 40 o en los 20 en la Ciudad de México que estuvo así inundado el centro de la ciudad, así como por 3 metros de agua por muchísimos días. O sea, no sé si incluso meses, pero así muchísimos días de metros y metros de inundación. Pero una cosa que es distinto de lo que pasaba en ese momento y que ahorita no tenemos es que no es tanto el problema que llueva, que también, sino el problema que no se va el agua. No tenemos cómo aprovechar el agua, además. Justamente no es solamente culpa de que tiramos basura y se tapan las coladeras, que también, pero pues es la infraestructura. Podemos denunciar directamente a los permisos que ha dado el gobierno de construcción, donde como que nosotros tenemos la idea de que un lago es un lago porque siempre tiene agua, pero no es cierto. En la Ciudad de México hay habían muchísimos lagos temporales que servían de desagüe para cuando había épocas de lluvias. Esos lagos, como el lago de Texcoco, se llenaban de agua y cuando no había lluvias pues se vaciaban de agua y formaban su propio ecosistema, que justamente recuerdo haber visto un estudio donde muchos de esos lagos se ocuparon ahora para hacer naves industriales, entonces se secaron y ya no se pueden llenar de agua otra vez, y casualmente muchos de esos lugares estaban en el oriente de la Ciudad de México, que ha sido de las zonas más afectadas últimamente. Entonces pues no solamente son las coladeras, que también, no solamente es el entubamiento de los ríos, que también es la pérdida de estos lagos temporales que han pues terminado por joder cómo es que el agua se mueve, ¿no? Y sí es cierto, la Ciudad de México era un lago enorme, pero se pudo haber construido mejor si es que a huevo queríamos poner la ciudad aquí, porque una serpiente llegó a comerse un águila llegó a comerse una serpiente, pero la forma en la que estamos haciéndolo es, no sé si intencionalmente despreocupada o sabiendo que se van a joder a comunidades no tan favorecidas como los que vivimos en las ciudades, en la parte del oriente de la ciudad, y al final pues ¿qué te queda, no? O sea, no te puedes quejar porque tienes que trabajar o porque agradece que estás vivo o porque agradecen 1,000 millones de cosas que pues la verdad algunos somos más privilegiados. Tiene que empezar a haber un cambio y tenemos que exigirlo mucho. O sea, esto creo que, bueno, muchas cosas son muy urgentes, pero o sea, si esto no lo hacemos va a valer madres pronto porque el calentamiento global ya está aquí para quedarse, ¿no? Y como dices, a lo mejor este año es el más seco del resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, si no hacemos un cambio en la infraestructura, en el cómo planeamos la ciudad para manejar este tipo de eventos, la ciudad va a desaparecer. Y no solo es un problema de la Ciudad de México. Es del mundo. De todo el mundo, sí. Sí, y por eso muchos otros países ya están tomando medidas, como en Japón, que se creó la bóveda de tormentas, o en Corea, que están desentubando ríos para hacer nuevo tipo de vialidades y abrir paso para abrir paso justamente para que el agua fluya, y pues esos problemas a los que aludías, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si aquí es viable. Yo no soy ingeniero civil o lo que sea. Yo no sé si aquí sea viable destapar ríos. Pero estaría chido. Pero definitivamente se tiene que haber cambios en la forma en la que se construye la ciudad y hacer cambios en lo que ya está construido de la ciudad. Porque esto no va a ser sostenible. O sea, una calle que se inunda... O sea, es que es imposible
que las calles aguanten tanta inundación. O sea, los baches han crecido muchísimo y no los puedes estar tapando cada semana porque otra vez se van a abrir. Con esta cantidad de lluvias no duran ni una semana tapados. Y van a haber accidentes. O socavones. Y en algún punto las casas se van a empezar a humedecerse. O sea, la impermeabilización aguanta también hasta cierto punto. Por ejemplo, los cimientos. ¿no? Ajá, los cimientos, etcétera. Sí. Yo creo que la solución va a ser cuando ya queden pocas zonas con tierra estable o tierra firme en el planeta, nos vamos a tener que tatuar un mapa para llegar a esas zonas, como en la película del... ¿Cómo se llamaba esa película de Canal 7? Donde ya no había básicamente tierra en todo el mundo. Entonces había una morrita que tenía un tatuaje en la espalda justamente con la dirección de la única zona donde había tierra en todo el planeta. ¿La de Waterworld? Ándale. Sí. Nunca la vi. ¿No? Es viejita. Era un es clásico viejita. del sábado en Canal 7. Sí. Y así. Sí, ándale. Sí, pues, o sea, yo creo que sí es preocupante. Bueno, muchas cosas tienen que cambiar respecto al calentamiento global, pero aunque mañana todo el mundo dejara de alimentar el calentamiento global, ya hay cosas que no van a cambiar pronto, ¿no? Que no se van a solucionar pronto. Y tenemos que aceptar eso y tomar medidas en consecuencia también, además de la prevención que tenemos que hacer. Y sí estamos muy o sea, estamos en una situación muy precaria en la Ciudad de México, justo porque no solamente está pasando en la Ciudad de México, sino en todo el mundo. Pero la Ciudad de México, justo como antes era un valle, tiene una mala planeación urbana, siempre ha experimentado de inundaciones desde que fue la destrucción de Tenochtitlan, porque según entiendo, antes tenían un sistema muy ingenioso para lidiar para evitar inundaciones y pues obviamente vivíamos básicamente en convivencia con el agua, pero cuando se quiso drenar todo el agua de la ciudad, pues obviamente salieron todos esos problemas, además de que el agua que tenemos está muy contaminada, entonces no solamente son como inundaciones normales, es inundación de agua sucia, que también puede llevar a problemas de salud. Justo hay muchos lugares del oriente de la ciudad que se inundan y que al mismo tiempo no tienen agua. O sea, sí, la gran paradoja de Iztapalapa. No tiene sentido. Sí. Pero bueno, pues yo creo que por aquí deberíamos dejarlo, ¿no? Sí. Una despedida. Fue un episodio bastante interesante. Creo que hablamos de varias cosas que al final resultaron estar más relacionadas de lo que creemos. Todo. Sí. Pues sí, digo, todo está conectado en el mundo, quieras o no, todo está conectado. Sí, incluso el ambiente también está relacionado con la salud mental, porque cuando el ambiente es hostil y hablando... está en tu contra, pues no puedes estar muy feliz tampoco, ¿no? O sea, Bueno, es como si diario tienes que pasar por las calles inundadas y en vez de hacerte 1 hora te haces 3 horas y ya no tienes vida por las inundaciones, pues obvio no vas a estar bien de tu salud mental. Sí, también, también como relacionado como con la contaminación, como, o sea, tenemos que cuidar al ambiente también para tener una buena salud mental. Y también, pero también para poder cuidar a la mente tenemos que tener tenemos que mejorar nuestra salud mental. Es como un círculo vicioso. Creo que está muy relacionado y debemos discutirlo en algún capítulo. Sí. Las paradojas de la salud mental alrededor de cosas que benefician nuestra salud mental. Sí, como cuando estás deprimido y tienes que hacer ejercicio para sentirte mejor, pero no quieres hacer ejercicio porque estás deprimido. Sí. Exacto. O comer bien. O comer bien, sí. O bajar de peso. Sí, muchas cosas. Pero bueno, dejen sus likes, sus comentarios, suscríbanse, gracias si llegaron hasta aquí, esperemos que sí. Sí. Si quieren dejar un comentario positivo está bien, si quieren dejar un comentario negativo también está bien. Lo único que no está bien es estar de acuerdo con el Estado genocida de Israel. Eso sí. Corte.